265.837 habitantes. Ganés o ganesta es el gentilicio. El idioma oficial fue una colonia inglesa, por lo tanto el idioma oficial es el inglés y la moneda oficial es el cedi, también conocido como el país de la Costa de Oro. Se le conoció la Costa de Oro como selección Estrellas Negras. Está ubicada en el puesto número 60 del ranking de la FIFA. La clasificación al mundial de ellos, bueno, disputaron, cuatro partidos en los cuales consiguieron victoria, un empate, una derrota, sumaron 13 puntos, anotaron 7 goles y recibieron 3. Me llama la atención un poco este dato, Octavio. No son una selección que tenga mucha potencia goleadora, por eso es que han buscado en este caso a Iñaki Williams, que juega en el fútbol de la Liga Española. Eliminan a la selección de Nigeria por el gol de visitante, empatan 0-0 cuando se ven las caras en Ghana, y ya después jugando de visitante ante las Águilas Verdes consiguen el empate 1-1 y eso les da la clasificación al Mundial. El gol de visitante, cuán valioso es en este tipo de eliminatorias. 6 partidos, 7 goles y evidencia, claro está, jugando contra rivales africanos, porque estos datos exacto. Son datos de la eliminatoria mundialista que disputan ellos a nivel de África. La selección de Nicaragua contará con un respaldo de aficionados que hemos visto están presentes en el estadio para este partido. A continuación vamos a escuchar a Ariadner Smith, uno de los jugadores locales que milita en el exterior, llamado legionario de nuestra selección, y que hoy será aparentemente de la partida de la selección de Nicaragua. Estamos de regreso, ya seguramente el último momento de regado del campo, que esperemos no se exceda la cantidad de agua que se está regando sobre la cancha, sobre el terreno de juego. Va a poner muy vivo el terreno de juego, así que hay que estar atento. La velocidad de los ganeses nos puede pasar factura. Vamos a ver un cara a cara de estas dos selecciones. Ahí vemos el apodo, la azul y blanco contra la Black Star, las Estrellas Negras. Bueno, nosotros jugamos la eliminatoria y pertenecemos a CONCACAF.
En este caso, Ghana lo hace para la Confederación Africana de Fútbol. En el ranking estamos en el 139, ya te lo había dicho, Ghana era el puesto 60, promedio de edad 26 años para los nicaragüenses, 25 para los ganeses, 1,75 m es el promedio de estatura de nuestra selección, mientras que 1,80 para los ganeses. Mucha mayor fortaleza física, algo que ha sido evidente en las selecciones africanas en las diferentes copas del mundo. Además, han poblado por completo las selecciones nacionales. Es difícil hoy en día encontrar una selección europea, sobre todo las de primer nivel, que no cuenten con algún jugador nacido, formado o de ascendencia africana. Vamos a ver a los entrenadores técnicos, directores técnicos. Nicaragua y Ghana desde febrero del 2022, Marco Antonio Figueroa. Desde marzo de este año también Otto Addo. 5 partidos dirigidos para el entrenador chileno, 12 para el entrenador de Ghana. 3 victorias ha conseguido Marco Antonio Figueroa, 4 consigue el entrenador de Ghana, 1 empate que fue en las eliminatorias en la Liga de Naciones de CONCACAF, empate contra San Vicente y las Granadinas. 4 empates ha logrado hasta ahora Otto Addo, 1 derrota, que es la más reciente, el más reciente resultado, el 1-2 ante Surinam. 4 derrotas ha sufrido ya el entrenador de Ghana, 11 goles a favor para Nicaragua, 13 para Ghana, 5 goles en contra nada más permite Nicaragua contra 13 que permite la selección africana. 66.7% de efectividad para Marco Antonio Figueroa en cuanto a victorias, derrotas y empates, y un 44, ni siquiera llega a la media, el 50%, 44.4% para Otto Addo. Así están los entrenadores en este cara a cara previo al partido. Estarán en este amistoso Nicaragua enfrentando a selección africana a nivel de categorías mayor. También es otro dato, primera vez que Nicaragua está enfrentando a un país africano. Sí, y Addo ya ha dirigido eliminatoria africana con esta selección. Sí, eliminatoria de la Copa de África. Hay que decirlo, ambos técnicos fueron jugadores en su momento. Addo mayormente jugó en la Premier League, mientras que el señor Marco Antonio en la Liga Alemana, exacto, mientras que Marco Antonio Figueroa destacó en el Morelia de México, casi incluso más de para el 130 goles anotados. Ya el ambiente de los nicaragüenses ahí en la gradería, mientras nosotros nos preparamos para ver ahí un cara a cara entre jugadores nicaragüenses. En este caso, Byron Bonilla contra Mohamed Kudus. Bonilla juega para Cartaginés en la Liga de Costa Rica, mientras que Kudus lo hace para el Ajax de Ámsterdam, un equipo que se caracteriza por fomentar los jugadores jóvenes y venderlos después a mejor precio. 11 partidos disputados con la selección para el nicaragüense, 14 para el ganense. Los minutos 819 por parte de Bonilla, 1180 para Kudus, 4 goles cada uno. Gana en la asistencia el nicaragüense porque tiene 3 contra 2 de el ganés, y en regate también lo hace mucho mejor el oriundo de Granada con 80, mientras que Mohamed hace 67 regates. Kudus ha sido de los jugadores más regulares en las últimas convocatorias y como titular en la selección de Ghana, este mediocampista que le da mucho equilibrio al equipo que dirige Otto Addo. Hoy con algunos cambios respecto al 11 que presentó la selección de Ghana contra Brasil. Y Mohamed Kudus es de los que repite respecto al último partido. También Daniel Amartey, el número 18 de los que probablemente estén nuevamente en el desafío. Haremos un cambio comercial y en breve estaremos de regreso con más de esta previa. Ghana contra Nicaragua. Closer to the
Gran ambiente, nublado en Lorca, España, en el estadio Francisco Artés Carrasco. Mientras vemos parte del equipo de trabajo de la selección y los suplentes de la selección de Nicaragua. Claro, hay presencia africana también. Los ganeses, que son muy bulliciosos, que son muy alegres, que traen ese ritmo y que lo llevan desde luego a cada estadio donde está un país, una selección africana disputando partido. La bandera nacional ya listos para iniciar el protocolo de apertura antes del silbatazo inicial. La bandera de la selección o del país más bien, de Ghana, que está también en el centro del campo y preparándonos para la salida de los equipos y además escuchar los himnos nacionales tanto de Nicaragua como de Ghana. Por ahí ya se están preparando. Hoy Nicaragua va con Juan el Barrera, de uniforme capitán alternativo. Creo que esta es primera vez que Nicaragua va a jugar con este uniforme y yo te lo decía, es el diseño que a mí más me gusta, Octavio. Ver el volcán ahí con en este caso con ese tribal que simula los humos o los gases que emiten los volcanes acá en Nicaragua, mientras que Ghana va a jugar de rojo el día de hoy. Efectivamente, la selección africana de rojo, Nicaragua por ese uniforme alternativo que lo está estrenando, como bien apuntabas ya Sergio, está estrenando ese uniforme la selección de Nicaragua. Veíamos pasar ahí al número 10 de la selección de Ghana, André Ayew, que es uno de los que jugó todavía en el Mundial del 2010, de los pocos que quedan, que jugó en el Mundial del 2010. André Ayew, el número 10. Su hermano Jordan Ayew también es miembro de este equipo. Seguramente podríamos verlos en la segunda parte de este partido. No salen de titular ninguno de los hermanos Ayew, Jordan y André. Jordan y André, exactamente. André, que juega ya en la primera división de Qatar. Solo hay 3 jugadores que no militan en el viejo continente dentro de esta selección de Ghana. Uno de ellos es Richard Ofori, que es el guardameta, el número 1. Este milita en la primera división de Sudáfrica. Ya lo decíamos, lo de André Ayew, que milita en Qatar. Y Daniel Afriyie, que juega en la primera división de Ghana. El resto que compone esta selección militan en el viejo continente. Por ahí militan en Inglaterra, Bélgica, Portugal, Alemania, España. Oye, hay que, sin lugar a duda, va a ser Iñaki Williams, uno de los jugadores a seguir aún más por lo mediático que ha sido esto de que se integró a la selección de Ghana después de que jugó par de partidos con las selecciones menores de España. Ya los equipos están ingresando al terreno de juego.
Bien, vamos a dar a conocer las alineaciones para este compromiso. Primeramente vamos a ver a nuestra azul y blanco, que va a salir con Forbis en la portería, Acevedo por la izquierda, Fletes y Gutiérrez repiten en la pareja de centrales y por supuesto Quijano por la derecha, Jason Coronel como contención, dos creativos, en este caso Matías Vélez y Juan Barreras, mientras que Smith lo hará por un costado, Byron López lo hará por el otro y Jaime Moreno en punta. Par de cambios que hace Marco Antonio Figueroa con respecto al 11 titular que vimos ante la selección de Surinam. Bueno, la incursión de Barrera como titular y la incursión de Douglas Forbis son los dos cambios respecto al primer partido. Daniel Amartey con el número 18 es el capitán. Los árbitros Darío B, Cristian Mossobel y Kruno Saric son los asistentes 1 y 2 respectivamente. Y ahora presentamos a la selección africana, el rival de Nicaragua, la mundialista selección de Ghana, con Richard Ofori en la portería, Mohamed Abdul Salisu con el número 4, con el 7 Abdul Fatawu Isaku, con el 8 Daniel Kofi Kiere, con el 11 Osman Bukari, con el 14 Gideon Mensah, con el 18 el capitán Daniel Amartey, con el 19 Iñaki Williams, con el 20 Mohamed Kudus, con el 21 Idrisu Baba y con el número 26 Alidu Seydou. Esos son los 11 titulares que manda a la cancha el entrenador de la selección de Ghana. Y están aquí ya reunidos previo al silbatazo inicial. Hoy Juan Barrera regresa a ser titular y muestra y porta en este caso el gafete de capitán. Recordemos que ante Surinam el que salió como capitán sorprendentemente fue Matías Vélez. Y ya con el ingreso de Barrera pues le dijo: Tomás, vos sos el que siempre lo llevas en nuestra selección. Cuando mirábamos imagen del banquillo de los ganeses, ahora Forbis. Estamos listos, señoras y señores. Partido amistoso internacional Nicaragua ante la mundialista selección de Ghana. Pronóstico Sergio Celedón. Hoy vamos a ir con empate, Octavio, a goles. Empate, y si no alcanzamos a empatar o a ganar este juego, no vamos a perder por un amplio margen, será por la mínima. Atrás Cristian Gutiérrez tocando ya la pelota del cuadro pinolero, adelantándola rápido Brian López. Reclamaban una falta, Quijano que recupera para el cuadro pinolero, buscó a Jaime José Moreno, bien marcado por Daniel Amartey, mete la pierna Brian López que la pierde, la gana la selección africana. Arranca Osman Bukari, aquí va el 11, Bukari, la pide en el área Abdul Fatawu, la pelota dentro del área, Iñaki Williams la tenía y luego le robaban la pelota a Daniel Kofi Kiere, salió con todo Ghana, Kofi Kiere, este número 8 Daniel, jugador del Friburgo en el fútbol de la Bundesliga de Alemania. Llegó bien en el cierre Jason Coronel ahí para tapar a Iñaki Williams y después complementó Barrera, que también tendrá que apoyar mucho
en labores defensivas. El ambiente de los ganeses ya lo vemos en la gradería, aunque los nicas que también están presentes en la ciudad de Lorca no se quedan atrás. Tocándola estaba en corto Mohamed Kudus, dejándola para que la juegue Gideon Mensah, atrás Amartey. Aquí está arrancando bien el central y capitán Daniel, jugador del Leicester en la Liga Premier de Inglaterra. La recuperaba, intentaba adelantarla Alidou Seydou, metió bien la pierna y barrió y sacó la pelota Oscar Acevedo. Será saque desde el costado el mismo Seydou para ejecutarlo, saque de manos, dejándola atrás la pelota. Aquí está jugándola Idrissou Baba. Terminó perdiendo. Fundamental aguantar los primeros 15 minutos, Octavio, aguantar ese huracán con el que van a salir los ganeses. Nosotros hasta el momento calmaditos. Richard Ofori, el guardameta que se le entregó a su capitán Daniel Amartey. A tocar la pelota por el otro costado, buscar salida por ese sector con Mohamed Abdul Salisu. Mohamed Abdul. Dejándola para Gideon Mensah, atrás con Richard Ofori. La pide Amartey. El central gana, no se precipita. Y le quitó un poco el pie al acelerador. Trata de salir con juego elaborado desde la zona defensiva. Lo presiona Ariadner Steven. Lo derribaron y hay falta de Ariadner Steven Smith. La primera falta que comete en este caso la selección de Nicaragua. Ojo. Nosotros miramos el planteamiento táctico de Figueroa ahí con un 4-3-3, pero este va a ser muy versátil, que puede convertirse en un 4-4-2 o cuidado con un 4-5-1 y dejando solo a Moreno, porque a Vélez lo veo que está jugando un poco más retrasado y dejando más suelto a Barrera. Se viene Nicaragua. Smith en corto ahí recortando bien, sigue Ariadner para Matías Vélez, casi dentro del área, cruzaba, hay falta sobre Idrissou Baba. Este número 21, jugador del Mallorca, del Real Club de Mallorca en España, Idrissou Baba, el que caía. La falta terminaba siendo de Matías. Será tiro libre indirecto para la selección de Ghana. No creo que se juegue tan atrevido, tal vez en la medida que vaya avanzando el partido, pero me parece que Nicaragua debe meter la mayor cantidad de gente posible atrás, si no, ahí te vas a meter en problemas, claro. Fundamental lo que puede pasar en el medio campo, lo que puede recuperar Coronel o Vélez y después salir al contragolpe, buscar la velocidad en este caso de López, buscar la velocidad de Smith. Hay una falta que recibe Jaime Moreno y por ahí lo que puede aportar Barrera. Lo de Moreno yo sé que se va a mover ahí, no va a dejar de que estén con mucha tranquilidad. Los centrales, fundamental sí que en esos movimientos de Moreno puedan ser aprovechados por Smith, por López o Barrera, que son los otros jugadores que se encargan de ir al ataque. El que debe ser fundamental es uno de ellos, Jason Coronel. Debe estar siempre subiendo y bajando con intensidad. A mantener el ritmo ante una selección mundialista y la velocidad. Kudus entrega por derecha, buena pelota para Abdul Fatawu entregó cortito de nuevo para Kudus. Aquí está Mohamed que encara, mete centro, alcanza a desviar a Acevedo, después se complica Marvin Flete, hay que reventarla y lo hace finalmente Acevedo, devuelve de cabeza Idrissou Baba, ha recuperado Nicaragua y ya controla y adelanta rápido buscando a Jaime Moreno, buena pelota para Moreno, llega Amartey a poner calma, Daniel, el capitán Amartey, toca frontal en el borde del área, ahí está jugando de nuevo y dándose la vuelta bien Idrissou Baba, Mohamed Kudus abriéndose el costado izquierdo, por ahí la subida de Mensah, aquí está Gideon Mensah, prefiero retrocederla para que la tenga y la controle Mohamed Abdul Salisu, aquí está Salisu, entregándola para Amartey, Daniel Amartey, y ahora Salisu de nuevo, abierto por izquierda está Mensah, prefiere buscar a este que es el 8, Daniel Kofi, sigue Kofi en cortito, la devolución para que tenga la pelota Idrissou Baba, mete pelota hacia el borde del área, cabeceaba Fatawu, pelota dentro del área, mete la pierna y desvía a Marvin Fletes, mandando la tiro de esquina con lo justo, David lució así, enorme como David contra Goliat, Marvin David Fletes mandando la pelota a tiro de esquina. Falta de comunicación entre los centrales, se terminaban complicando un poco, al final le apareció Fletes para mandarlo al tiro de esquina y que sea el primero de la selección ganesa.
Isaku, el jugador del Sporting de Lisboa, para ejecutar el tiro de esquina. Abdul Fatawu Isaku. Fundamental mantener siempre el orden táctico, Octavio, para nuestra selección. Desaprovecharon el tiro de esquina los ganeses. Te lo decía, mantener el orden táctico, saber cómo vamos a ir en la marcación, en qué momento hacer marcaje personal, en qué momento hacerlo también una marcación por zona para ver cuál. Tenés que jugar aquí a subir y bajar constantemente en bloque. Si te desparramás por completo por ahí, te van a aprovechar y rápido. Marvin Fletes, tenés que subir y bajar en bloque, algo que se le dificultó a Nicaragua. Martey jalando a Moreno. Daniela Martey es para cartulina amarilla, señor árbitro. Falta sobre Jaime Moreno. Jaime José que recibe la falta. Le están entrando por fuerza. La experiencia de Moreno, cómo pone el cuerpo, cómo le saca ventaja al defensor, que tiene que jalarlo para evitar de que Moreno pudiese ir hacia adelante con la número 5. Y a Martey se va encima de Moreno cada vez que puede. Sabe que es el último hombre y además está escauteado como uno de los jugadores que milita en el extranjero y que debe ser peligroso para su selección. Y a Martey va cada vez que la pelota va donde está Moreno, inmediatamente le cae, inmediatamente llega a presionarlo a Martey, el defensor central. Coronel para Marvin Fletes. Aquí está Marvin David. Se adelanta Fletes, sigue Marvin con buena llegada, entrega por izquierda para Oscar Acevedo. Acevedo que va a buscar a Ariadner para encarar a Smith. Sigue Ariadner, metió la pierna, le ganaba ahí y le sacaba la pelota a Seydou. Y ahora la tiene Fatawu Isasu, entregándola para Amartey. Amartey en cortito para Mohamed Kudus. Kudus que va a entregar por izquierda. Ahí está Mensah, Gideon. Mensah que se frena. Tenía la chance Smith de poder sacar el centro. Quiso pensar, jugó, hizo una de más y eso permitió de que llegara la defensiva de Ghana para sacarle la pelota. Ahora es el equipo africano el que controla el número 5 y Nicaragua se tiene que replegar en estos momentos. Iñaki Williams en el borde del área, doble marcado. Iñaki entregó por eso en corto y ahora la tiene y la controla Abdul. Isaku entrega por derecha, deja seguir la pelota y la controla finalmente Seydou Alidou. Y hay tiro de esquina para la selección de Ghana, obteniendo el tiro de esquina aquí este número 26, Alidou Seydou, de los pocos que no juega en una liga de primer nivel a nivel europeo. 9 minutos ya de la primera parte. El tiro de esquina para la selección de las Estrellas Negras. Lo ejecuta Abdul. Este juega en Portugal, el número 7. En el Sporting de Lisboa, Fatawu Isaku, que le va a pegar de pierna zurda. Isaku, pelota dentro del área. Metió a tiempo la mano Forbis porque llegaba a cerrar a Martey. La recupera Daniel. Aquí está Martey que la deja salir para que sea otro tiro de esquina ahora desde el otro sector. Para la selección de Ghana en 9 minutos. Buena intervención, en este caso la de Forbis, para desviar el balón y evitar que llegara un atacante de Ghana por el segundo poste. Será el segundo tiro de esquina de manera consecutiva, el tercero del partido para la selección de Ghana. Ahí a ver. A Marvin se le había zafado, parece, la espinillera, ya se la tiene que acomodar y después volver al marcaje. Hombre a hombre, Octavio. Y la pelota dentro del área. Forbis alcanza a empujar la pelota, la devuelve Isaku, la saca finalmente Fletes a otro tiro de esquina para la selección de Ghana, cuando Iñaki Williams se perfilaba, buscaba rematar de pierna derecha. Y noto de que siguen entrando aficionados ganeses. Esta sería la gradería sur. Cuarto tiro de esquina. Abdul Isaku para ponerla en el área de pierna zurda, pelota que termina sacando Ariadner. Smith, larga pelota. El portero Ofori, Richard Ofori, que la juega ante la presión de Brian López. Desde atrás gana Acevedo, bajando bien la pelota. Cortito para Jason Coronel, que va atrás con Marvin Fletes. Para Forbis, presionado Forbis por Iñaki Williams. Larga pelota, a cabecearla o a bajarla más bien. La bajó metiendo la parte interior del botín y ganando limpiamente Mensah. Dejó atrás para Mohamed Abdul Salisu con el guardameta Richard Ofori. Y ahora Daniel Amartey, el jugador del Leicester en la Liga Premier de Inglaterra. Gideon Mensah, que juega para el AJ Auxerre de Francia. Keuka, recordad que es la marca que patrocina nuestra selección nacional. Están los uniformes a la venta. Buena intervención por parte
de Gutiérrez. Sacándole la pelota limpiamente a Osman Bukhari, que se está combinando con Iñaki Williams en la zona defensiva. Aquí está Mohamed Kudus, dejando la pelota en corto para Mohamed Abdul Salisu. Mohamed Abdul, cortito de nuevo con Daniel Kofi, quiere Abdul de nuevo al frente. Aquí está, tocando el 11, Osman Bukhari por izquierda con Mensah. Gideon Mensah de nuevo para Daniel Kofi, quiere que va a jugar con Amartey. Daniel Amartey en el borde del área. Hay control y gana bien Kudus. Sigue Mohamed Kudus. Filtra. Ahí está Osman. Parecía fuera de juego. Sigue Osman. Centro, pelota en el primer palo y el guardameta Furbis. Fundamental, Octavio, en este tipo de jugadas no quedar separado. Si vas a pedir el fuera de juego, levanta la mano, pero continúa en la jugada. Seguía en el marcaje, porque este tipo de jugadores no se van a detener. Se equivocaba Coronel. Y termina saliendo y rescatando y salvando a Coronel aquí Douglas Forbes. Cristian Gutiérrez que entrega por derecha para Quijano. Hay que buscar salida. Ahí está Nicaragua. Bien para Barrera. Juan Ramón Barrera Pérez, que ahí aparecía falta así de Idrissou Baba. El que terminaba cometiendo falta el 21, Idrissou Baba, jugador del Mallorca y de ahí, la Liga Española. Y Barrera lo hace inteligentemente. Le dice a sus compañeros con calma, tratando de bajarle un poco las revoluciones al partido. Mirá de que los ganeses de pronto se enciman, encaran y buscan cómo hacerle daño a nuestra selección. Gutiérrez que va a buscar a Ariadner en el 1 contra 1. Gana Smith dentro del área, la tiene Ariadner Steven. Sigue Ariadner Steven, se le acabó la cancha. Sí, se le fue por la banda. Todavía estaba dentro de la cancha cuando la jugó en la línea de fondo, pero después se le escapó por la raya lateral ante la presión de Alidou Seydou. Aquí está Alidou Seydou para realizar el saque desde el costado. El árbitro está indicando más atrás. Recordá, Octavio, de que si Nicaragua consigue una victoria, lo puede catapultar en el ranking de la FIFA, porque le está ganando a una selección que está mucho mejor posicionada. Aunque los partidos amistosos dan menos puntos y te mejoran en el ranking mucho menos que los oficiales. Que los partidos oficiales en realidad. Osmani tocó para que arranque. Gideon Mensah de nuevo, Osman Bukhari dentro del área, el remate, tapó Furbis, sensacional, levantando la mano derecha donde iba el remate de Osman Bukhari, ha salvado Douglas Forbis. Qué buena la presentación del guardameta, dejaban a Gutiérrez en velocidad, llegaba Flete con la barrida, pero ya el guardameta ya se había jugado el físico, metiendo ahí la mano para mandarla al tiro de esquina. Hasta el momento Forbis, par de intervenciones clave, una en el tiro de esquina que manotea y ahora esta salida en la cual achica el espacio y evita que le marcaran el primer gol. Recordá que con los Super Pack de Claro, con todas las redes sociales ilimitadas, vos los puedes adquirir desde 50 Córdoba en el punto de venta más cercano. Claro, tiene el mejor internet y es patrocinador exclusivo de nuestra selección. Tiene que salir, tiene que abandonar el terreno. Ojo, aquí con este detalle. Normalmente, cuando vemos la reiteración de la jugada, dejaban a Gutiérrez, llegaba Flete, pero mucho mejor Forbis, que se termina llevando por delante también a su compañero de selección. Tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego Fletes. ...15 minutos, primer cuarto de hora... ...15 minutos, sin goles... ...gana... ...y la selección de Nicaragua... ...Abdul Isaku, pelota dentro del área... ...el cabezazo que termina siendo de Cristian Gutiérrez... ...pelota de nuevo que intentaba cabecear... ...pero no podía... ...Mohamed Abdul Salisu... ...atrás el que cabecea... ...es Alidou Seydou... ...que se quedó como último en la saga... ...ahora sí Amartey regresando... ...hacia la zona defensiva... Abdul Fatawu devolviendo la pelota para Daniel Amartey, que entrega para Mohamed Abdul Salisu. Mohamed Abdul, largo trazo para Iñaki Williams que cabecea, va a ganar Jason Coronel y ahora toca Ariadner Smith, buena pelota que intentaba conectar con Barrera, largo para Barrera, que corra Barrera, sigue Barrera, pero llega primero Mohamed Abdul Salisu.
Entregó para Daniel Amartey. Tocó bien para quitarse a Barrera. Amartey de un pequeño jalón a la pelota. La pisó primero. Y luego le entrega de nuevo con el 4 Mohamed Abdul Salisu, el jugador del Southampton. En la Liga Premier de Inglaterra. Abierto por izquierda está Mensah. Prefiere jugarla para Daniel Coffey. Parecía mano. Daniel. Me parecía mano, Octavio, ese balón, cómo lo controló el capitán. Y han intentado ya en par de ocasiones con pelotazo para buscar la velocidad de Williams. Tiene que estar atento a nuestra selección, en este caso los defensores. Ya demostró en la primera jugada que Ghana es mucho más rápida que en este caso que Gutiérrez. Así que la velocidad, atento a la velocidad del desmarque que pueden realizar los atacantes de las Estrellas Negras. Sale Cristian Gutiérrez, Cristian Manuel, tocando la pelota para que la juegue Brian López, que devuelve en zona defensiva. Ahí se está metiendo entre los defensores. Coronel, la deja para Marvin Fletes. En el resumen que vimos previo del partido de la selección de Nicaragua contra Surinam, Brian López había sido de los jugadores que más había destacado con par de disparos en la primera parte del día de hoy. En estos primeros 17 minutos, muy poco lo que ha aparecido. Moreno, que cabeceó bien. Caía Brian, parecía falta. El árbitro así ha marcado falta sobre Brian López. Será tiro libre indirecto para la selección de Nicaragua. Fue Mensah, el jugador del Auxerre de Francia, el que terminaba cometiendo la falta. Atrás Marvin Fletes, abierto por izquierda y ya la entregaron para Oscar Acevedo. Acevedo que adelanta para Diagner. Smith bien marcado, dejó para Jason. Coronel. Ahora con Juan Ramón Barrera. Entregó para Cristian Gutiérrez, que busca a Quijano un poco más adelantado. La tiene Quijano, filtra bien para Brian López. Quiere darse la vuelta, pero no. Le sacaba la pelota a Mohamed Abdul Salisu. Y le quedó y la finteó bien. Y le terminó quedando a Osman Bukhari. Aquí va Osman. Mohamed Kudus, más bien, aquí está Mohamed, gana Kudus, sigue Mohamed, se quitó a uno, se quitó a otro, mete en el borde del área, le va a quedar solo, el remate, que terminó siendo centro de Abdul Isaku, recuperó ya Daniel Coffey, deja atrás para Mensah, Coffey. Nos salvamos, Octavio, porque no hubo combinación, no hubo entendimiento en este caso entre los atacantes ganeses. Todos se quedaron esperando el centro retrasado. Él metió ahí un centro rasante en línea para ver quién llegaba a empujarla. Muy habilidoso. 20, Mohamed Kudus, el jugador del Ajax de Ámsterdam. Y yo te lo digo, era de los jugadores a destacar en la previa. Que ya lo decíamos, es un jugador joven que milita en el Ajax, que es un equipo que se caracteriza por tener mucho talento joven. Cuidado que viene Iñaki Williams. En el área, Iñaki Williams la deja retrasada. Saca Cristian Gutiérrez a reestructurar y a recomponer a Acevedo. Entregándola bien para Matías. Beli que la juega en corto. La gana. Sigue Matías. Rasante. Buena para que Ariadner se dé la vuelta. Sigue Ariadner. Lo tocaron y duro. Y es falta sobre Ariadner Smith. Claramente lo tocaron desde atrás. Aplicaba ley de la ventaja el árbitro central. Pero una vez que veía este Mensah próximo a la pelota y a quedarse con ella, terminó marcando la falta anterior que le cometieron a Ariadner Smith. Tiro libre indirecto para la selección de Nicaragua en 20 minutos ya del primer tiempo. Todavía no hay remate al arco. Recuerde, participe de nuestra dinámica. Hay rifas, tanto de nuestra selección como de Liga Primera. Tenés que ir a Instagram y buscar la dinámica para poder participar. El souvenir, hay una bella camisa de nuestra azul y blanco la que se estará rifando. Y en Brian, el pase era de Cristian Gutiérrez, sigue Brian, pero retrocede demasiado. Barrera devuelve, Quijano estaba en fuera de juego, va a llegar primero y a ganar Mensah. Gideon Mensah marcó la posición fuera de juego el árbitro, sí. Se la termina señalando a Moreno. Me quedan ciertas dudas si estaba o no Moreno adelantado. Sí, ojo con ese codazo. No lo vio el árbitro, que ha estado cerca, ha estado muy atento a cada una de las jugadas que se han realizado en este compromiso. Y ahí Smith le dice el codazo, árbitro. Que sí se vio. Bueno, era el capitán en este caso. Daniel Amartey, el número 18, Daniel Amartey. Se incorpora ya Ariadner Smith. Pide la disculpa ahí respectiva Daniel Amartey.
Rebasamos los 20 minutos de la primera parte. Nicaragua y gana 0-0. Mohamed, largo pelotazo, alcanza a cabecearla Abdul Isaku, le termina quedando al portero Douglas Forbis. Y Acevedo tiene que estar muy atento con lo que puede hacer Isaku, ya demostró que es habilidoso y también que tiene mucha velocidad. Y por ahí Odo alentando a sus jugadores, exigiéndole que vayan y que presionen más la salida de Nicaragua, mientras que Jason Coronel le dice a sus compañeros, vamos más al suave, bajémosle un poco el ritmo, enfriemos el partido, implementemos nosotros nuestra velocidad, porque los ganeses nos sacan mucho, están acostumbrados a otro tipo de juego, a otro ritmo. Moreno bajó bien para Matías y este por derecha sube por ese costado Quijano, va a centrar, pelota peligrosa dentro del área. El rebote termina favoreciendo a Daniel Kofi Quiere y la controla y la gana Mohamed Abdul Salisu. Entregó por derecha la salida por ese sector de Alidu Seydou. Presionaba Ariadner, ganaba de nuevo y adelanta bien. Y se viene Alidu. Allá va Seydou, Alidu Seydou. Alidu que puede meter a centro. Coronel que lo persigue. Ya lo obligó a frenarse. Cortito para que la tenga este que es Mohamed Kudus. Sigue Mohamed Kudus. Devolviéndola para Alisu Seydou, centra, pelota dentro del área, ahí alcanza a sacarla Marvin Fletes, complementa de cabeza Barrera, la va a recuperar Alidu Seydou, dejó atrás para Mohamed Salisu, y ahora cortito jugando la Idrisu Baba. Y Moreno se calma un poco, ahí queda viendo a sus compañeros, pidiéndoles que salgan un poco más a presionar, porque estaba solo él contra 3 defensores, y para presionar a 3 muy difícil, se va a terminar cansando Moreno. Amartey, Daniel, sigue Amartey, entrega bien para que la tenga y la controle. Este que es Mohamed Kudus, la perdió el cuadro de Ghana, larga pelota, va a llegar primero Mohamed Abdul por izquierda con Gindeon Mensah, Mensah que devuelve por a Mohamed Abdul Salisu y ahora Daniel Amartey, cortito para Idrisu Baba, el jugador del RC Mallorca. Aquí está Baba, Idrisu, entregándola para Mohamed Salisu, Mohamed Abdul y ahora Mohamed Kudus. Aquí está Mohamed, larga por izquierda buscando a Mensah, intercepta bien y cortaba Brian López, pelota al frente buscando a Jaime Moreno que la pierde, la divide y por eso la recuperó ya y la tiene la selección africana. Sí, la selección de la Costa de Oro, mete Mohamed, le quedó a Osman. Recorte, bueno, dentro del área, centro pasado, va a llegar solo para pegarle de zurda Abdul Isaku. Abdul se tardó demasiado y ya lo presiona bien Acevedo. La pelota rebotaba en barrera y la gana Juan Ramón. Lo cometió, falta de Daniel Kofi. Daniel Kofi cometía la falta sobre Juan Barrera. Le tuvo que cometer la falta y cuidado, Octavio, también podría ser para cartulina amarilla porque era el nacimiento de un contragolpe por parte de nuestra selección. Mira que Ghana está volcada en ataque y por ahí en un contragolpe le podemos sacar ventaja. Eso sí, tenemos que coordinarnos muy bien cuando vayamos al ataque porque si nos dormimos un poco en la defensiva, la velocidad de estos muchachos nos pueden hacer mucho daño. Los relevos tienen que ser bien escalonados dentro de la cancha, si no, la perdió Chiteón, Mensah se le fue por la raya lateral. O el doble marcaje también en este caso. Yo creo de que hoy se le va a tener que ver en acción a Henry Niño para la segunda parte, para meter un hombre que muerda más, que recupere más balones en el medio campo. Belly y Barrera tienden a ir al ataque. Y dejamos solamente a Jason como recuperador en su momento. Idrisu Baba que adelantaba la pelota, el rebote le favoreció a Ariadner, gana por velocidad, ganó Smith, ganó Ariadner, le ganó a Alidu Seydou, sigue Ariadner, Smith parecía falta, mete centro, pelota dentro del área, Matías de zurda, y lo trabaron bien y le terminaba sacando la pelota a Idrisu Baba. La recuperó ya Daniel Kofi dejó atrás para que la tenga Mohamed Abdul Salisu, la manda al frente, larga pelota, alcanza a cabecearla y a rechazarla Cristian Gutiérrez, después Coronel Jason para Marvin Fletes que adelanta, otra vez por izquierda con Matías, recorta, bien metió la pierna y ganaba el defensor lateral izquierdo Alidu Seydou. Le termina señalando falta en este caso a Matías Belli. No se tuvo confianza Ariadne cometer el centro de pierna izquierda, pero sí lo hizo después con la derecha. Lastimosamente
Matías Belli no pudo controlar de la mejor manera dentro del área cuando mirábamos la reiteración de la falta que le señalan a Belli, que no le gustó en este caso a Matías ese señalamiento. Mohamed Abdul Salisu entregándola para Daniel Kofi quiere, la va a perder Daniel, presionaba Barrera, el otro Daniel Amartey con su tocayo, Daniel Kofi quiere, aquí la tiene Daniel, sigue Kofi quiere, entrega por derecha, corta bien, intersecta, robando la pelota Acevedo para Jason Coronel, hay que salir rápido Barrera le pone mucha pausa, le puso mucha pausa, le pone mucha pausa, hay que tratar de sorprender a estos morenos, tratar de tomarlos mal parados y no podés, Marvin, que se enreda buscando a su compañero y Abdul Isaku estaba atento. Fletes termina complicando, en este caso Acevedo deja el balón muy corto, lo deja dividido y tiene que ir con la barrida. Óscar Acevedo exponiéndose a ganarse una cartulina amarilla y por ahí Acevedo le dice tranquilo, no era mi intención llegar al choque, llegar a golpearte. Pero el origen de todo esto es Barrera, se frena, da una vuelta de 300, un giro de 360 tenía Quijano para salir jugando rápido por tenía el costado Moreno derecho. seguramente más adelante, porque siempre va a tener a alguien mucho más adelante para buscar o conducir el valor, seguir y avanzar. Acevedo, Oscar, alcanza a cabecear a Diamner Smith. Daniel Kofi quiere que caía, Idris Ubaba que la recupera, la tiene Mohamed Abdul Salisu, Mohamed Abdul devolviéndola para Daniel Amartey en zona defensiva, moviendo la pelota a la selección de Ghana, Amartey que le da salida, le da seguridad en la saga, aquí está Mohamed Abdul Salisu entregándola para Iñaki William, que ha tenido muy pocas y ahora controla, pelota en el borde del área, aquí está Mohamed Kudus de zurda, se acomodaba Mohamed Kudus, el jugador del Ajax, la mandó muy desviada de la portería que defiende Douglas Forbis. 28 minutos, 28 del primer tiempo, Nicaragua 0, gana la mundialista selección africana, sí, la que eliminó a las Águilas Verdes de Nigeria, sí, a ese gran productor de talento africano para el fútbol mundial, sí, Ghana que estuvo cerca, todavía se recuerda aquel mundial del 2010, cuando estuvo cerca de convertirse en la primera selección, a minutos, a segundos de convertirse en la primera selección africana entre los 4 mejores del mundo. Y van a tener su revancha por ahí, Octavio, en este próximo mundial. A tener su chance. Hay que, bueno, lo de Kudus, ¿verdad? Controló la pelota, ya sabemos que habilidoso, buscó sí su pierna más hábil, que es la izquierda, por eso recortó hacia el centro, pero ya a la hora de sacar el disparo se le fue muy desviado y por ahí mirábamos al estratega de la selección nicaragüense dándole indicaciones a sus muchachos. Fletes atrás con Forbis. Aquí está Douglas Forbis. Al límite, mandando la pelota a cualquier lado, termina escapando y será saque del costado para la selección de Ghana y su defensor lateral derecho, Alidu Seydou. Y Forbis ahí también respondiéndole a las indicaciones del entrenador Marco Antonio Figueroa. Alidu Seydou cerca tiene a Daniel Kofi, prefiere buscar a Mohamed Kudus. Y desde atrás adelantando la pelota ahora Mohamed Abdul Salisu. Por izquierda Osman Bukari Osman. Dejó para Idris Ubaba que por poco la pierde. Se barría Moreno. Le cometía falta y le grita Moreno. Vamos, levántese que no lo he tocado. Idris Ubaba. Te lo decía de que Ghana puede obtener su revancha, Octavio, porque está ubicado en el grupo H del próximo Mundial de Qatar 2022. Se va a tener que enfrentar a Portugal, a Uruguay y a la República de Corea del Sur. Así de que se pueden sacar la espinita de ese Mundial del 2010 que los dejó fuera con aquel penal que falla a Samoa Yan, que lo pega en el larguero y después aquella definición de el loco Sebastián Washington Abreu que pica a Lopaninca. El último penal, el quinto de Uruguay para darle la clasificación a semifinales a los charrúas. Aquí está Mensah. Pero para que llegáramos hasta Abreu tenía que aparecer primero Suárez. Suárez con el manotazo, la cartulina roja, Suárez. El llanto.
Y aquí está Idrisu, va Idrisu, presionado por Juan Barrera. Mohamed Abdul Salisu ahora tocó rasante y la terminó regalando, la tiene Matías. No tiene acompañamiento, sigue Matías, por eso tiene que frenar, se la devuelve para que la tenga Jason Coronel, entrega por derecha para Quijano. Sale Quijano, rebasamos los 30, superamos ya la media hora de partido. Nicaragua 0, gana 0. Coronel Jason entregándola para Quijano, y este atrás con Cristian Gutiérrez para Forbis, Douglas, y ahora por izquierda a Marvin Fletes. Aquí está Marvin, buscó a Ariagner Smith, intentaba con Matías Belli, no llegó Matías, la pelota escapó por la raya lateral, sin embargo aplaudía Marco Antonio Figueroa, como avalando, como respaldando la decisión de buscar la jugada por ese sector. Alidu Seydou dejó atrás para Mohamed Abdul Salisu. Mohamed Abdul en cortito buscó para Osman Bukhari. Idrisu Baba que no podía. Amartey que le adelanta. Aquí está Mohamed Kudus hacia la izquierda para Mensah. Gideon Mensah al área. El centro que ponía. Llegó bien en el cierre, en este caso Acevedo, queriendo tapar un poco pero la cara. Peligroso con las manos. ¿Viste dónde llevaba las manos? ¿Viste dónde las llevaba las manos? Abdul Isaku. Eso pudo haber sido. Quiero ver la repetición, porque pudo haber sido mano incluso. ¿Viste dónde llevaba las manos Acevedo? La llevaba en una posición no natural. La llevaba en una posición. Hay que ponerlas hacia atrás inmediatamente, que baja un cierre como ese. Sí o pero no, Celedón. Pretendo que, o me imagino yo que él. Ahí tenés que tirar. Le termina dando en los hombros y no rozó las manos, pero es muy peligroso llevar las manos ahí. Si te da la pelota, mejor con las manos atrás. Ahí sí te digo, mejor con las manos atrás y a esperar. Nicaragua aguanta hasta el momento las embestidas que pueden realizar el equipo de Ghana, o mejor dicho, la selección de Ghana. Ya por eso se levantó el banquillo. Por ahí podemos ver en este caso a los hermanos André y Osman. Perdón, a Jordan y André Ayew. Aquí está Abdul Isaku. La baja con el pecho dentro del área. Bukhari la buscaba después, pero no podía. Amartey. Osman Bukhari la bajó con el pecho dentro del área y su rebote fue a las manos del guardameta. Ha lucido bien Forbis. Sí, yo sé que a algunos no les gustará, pero ha lucido bien Forbis. Aquí está. Y ha hecho una salvada. Tal vez no puede tener el mejor físico, pero al momento que se le ha exigido ha cumplido en este partido. Manotazo, te lo repito, en el primer tiro de esquina, un manotazo que mete para mandarla nuevamente a tiro de esquina y después la jugada en la cual llega a cerrar los espacios. Fíjate de que este jugador número 20, Mohamed Kudus, le está dando dolores de cabeza a Coronel, por eso te lo decía, ver a Henry Niño para la segunda parte en un doble 5, porque de pronto se le sitúa por la espalda del Pitbull y es el hombre que se encarga de ir hacia adelante y de buscar cómo filtrar balones tanto para Iñaki Williams como para Isaku. Aquí está Mensah, Gideon Mensah puso la pelota dentro del área, la bajaba Osman Bukhari y corrigió bien Fletes y ganaba Marvin. Ariadner que la pelea, le quedó a Kudus. Mohamed que es peligrosísimo. Mohamed Kudus mete dentro del área para Bukhari. La barrida oportuna de Cristian Gutiérrez. Bukhari que recentra el cabezazo de Barrera. El rebote Daniel Kofi Quiere. Iñaki Williams que no puede. Kofi Quiere remata al arco. Tapó la selección de Nicaragua. Aquí está Lidú de zurda. Le envió gol. Abdul Isaku. De Ghana, Abdul Fatawu Isaku, el jugador del Sporting de Lisboa. Se desvió en Coronel, me da la impresión. Pudo haberla rozado ahí y no llegó Forbis. No llegó, era imposible, era un
bombazo dentro del área para el 1-0. 35 minutos aguantamos, Octavio, con el marcador a 0 goles. Resistíamos la embestida, tratábamos de solventar. Lástima que la repetición te la dejan muy corta. El problema es de que anteriormente ninguno de los defensores pudo despejar, pudo mandar. Cuando te están asfixiando, trata de despejar y mandar la pelota largo. No importa que la termines regalando a los defensores contrarios, pero es mejor que la pelota esté más retirada de tu cabaña. Al final, un disparo de pierna izquierda que iba con dirección a Marco. Si hay o no hay desvío, no me queda muy claro. Creo que sí, es leve, pero igual le termina cambiando la trayectoria para marcar el 1-0 a la selección de Ghana. Fue en este caso Abdul Fatawu Usaku el que termina marcando el 0-1 a favor de los ganeses, que igual sigue el banquillo calentando. No le gusta para nada a Odo cómo se ha desarrollado el compromiso en esta primera parte. Ganaba Osman Bukari, va a llegar a recuperar para Nicaragua Cristian Gutiérrez, que dejó para el guardameta Forbis, de pierna derecha, largo trazo, la persigue y la cabecea bien Moreno. Jaime, la bajó Daniel Kofi Quiere y le quedó a Gideon Mensah, atrás con Daniel Amartey, su capitán, que manda largo a Amartey para que corra otra vez el del gol, Abdul Fatawu Usaku. Primero Forbis y ahora tocándola para Cristian Gutiérrez. 37 minutos cumplidos, primer tiempo. Saludos para Nacor García, está en sintonía. Nacor, siempre seguidor del fútbol nacional, de la selección de Nicaragua, desde luego. Quijano en el borde del área. Pegale Moreno, pegale Moreno. Se daba la vuelta y le pegaba. Hay que probarla si estaba solo. Y aquí está Idrisu. No se tuvo confianza. El atacante nicaragüense quiso filtrar pelota cuando tenía la chance, tenía el espacio para pegarle a Marco. No podés en este tipo de partido desaprovechar esas oportunidades. Si tenés la chance, dale, rematá, pégale al Marco, que puede salir ahí un buen disparo y crearle peligro, o por qué no buscar el empate. La falta de Mohamed Kudus sobre el capitán Juan Ramón Barrera Pérez. Será tiro libre indirecto para la selección de Nicaragua. Y lo va a ejecutar Juan Ramón Barrera. Saludos, oye compañeros, partido histórico para Nicaragua. Primera vez en Europa, primera vez contra un africano, primera vez contra Ghana. Partido contra un equipo mundialista potente de África. Casi todos los jugadores de Ghana juegan en Europa. Creo que Ghana goleará, sin embargo, a Nicaragua. Escribe, soy realista, Nacor García. Veremos, porque aquí está Forbis, entregándola para Marvin Fletes. Fletes que adelanta rasante con toque vertical, caía y parecía falta sobre Barrera, empujó. Idrisu Baba, el jugador del Mallorca, del Real Club de Mallorca, Real Club Deportivo Mallorca de España. Idrisu Baba, el 21, sí. El que le lea Mohamed Abdul Salisu del Southampton, Daniel Amartey del Leicester, Gideon Mensah del Auxerre de Francia, Idrisu Baba del Mallorca, Abdul Fatawu Usaku, el del gol del Sporting de Lisboa, Daniel Kofi Quiere del Friburgo de Alemania, Mohamed Kudus del Ajax, Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao de España. Sí, todos en grandes clubes de Europa. Los tres jugadores que no están en Liga Europea están en el banquillo, Octavio, para que te vayas haciendo una idea. De hecho, esta es la cuarta participación de Ghana en un mundial. Debutaron allá por el 2006 en Alemania. Después de eso se clasificaron a Sudáfrica. Estuvieron también en Brasil. Kudus, a este no lo detienen nunca. Kudus. Muy y habilidoso. ahora Osman Bukari con el centro buscando a Iñaki Williams. Embolsó bien la pelota y se quedó con ella el guardameta Douglas Forbis. Entonces, desde el 2006, en el único mundial que estuvieron ausentes fue en Rusia 2018. Pero ya se lograron la clasificación, ya lo decías vos, para el Mundial del 2022, en este caso en Qatar, y lo hicieron dejando en el camino a una de las selecciones más históricas, de las selecciones más
ganadoras en el continente africano como son las Águilas Verdes de Nigeria. Estamos en la recta final ya del primer tiempo. Alidou Seydou realizando el saque de mano. Buscaba a Iñaki Williams, que retrocedió bastante. Daniel Kofi quiere y ahora Idrissou Baba atrás con Daniel Amartey. Aquí está el jugador del Leicester de la Liga Premier de Inglaterra. Intersecta bien Coronel. Robó Coronel y la tiene Barrera. Y arranca Ariagner. Vaya, encare. Sigue Ariagner. Vaya Ariagner. Ya doble marcado. Alidou Seydou y también la marcaba Idrissou Baba. La pelota rebotó en el árbitro y eso obliga a detener las acciones del partido. Será, sin embargo, balón para la selección de Nicaragua. Balón a tierra será para la selección pinolera. Dio en el árbitro. Sí, sí. Y pues hasta se vio un poco molesto en este caso Ariadne Smith del centro de barrera. No llegó Moreno. Teníamos rato de que no mirábamos al guardameta ganés. Que no pisábamos el borde del área rival. Daniel Amartey entregándola para Mohamed Abdul Salisu, el jugador del Southampton. Por cierto, Amartey. Daniel Amartey estaba en fuera de juego. No, Mohamed Kudus busca el suyo. Recorte larguísimo. Kudus hacia atrás. Bien. Atento Cristian Gutiérrez frenando la pelota y le queda después al guardameta Douglas Forbes y comienzan a regañarse entre compañeros. No caigamos en la desesperación, Octavio, no caigamos. Mira, Barrera tiraba ahí el zapatazo, después la barrida no puede contra Kudus, que es de lo mejorcito que se ha mostrado por parte de las Estrellas Negras en este primer tiempo. Yo te lo decía, ha sido el dolor de cabeza, de pronto se sitúa a la espalda de Coronel y es el hombre en el cual le entregan la pelota. Quisiera verlo contra Niño. Quisiera verlo contra Niño. Tiene que ser un doble 5. Para poder controlarlo tenés que ser con un doble 5 para que más defensivo. Es que tenemos a dos jugadores ahí. Uno vaya al marcaje y que el otro haga la segunda marca o espere para después solo llegar a recuperar balón con mucha más facilidad. Y por ahí López ha aparecido muy poco. Hoy la banda izquierda de Nicaragua ha sido la banda a destacar. Cuando hemos intentado ir al ataque ha sido por parte de Ariadne Smith, que está ubicado por la izquierda, y no, en este caso como contra Surinam, que era por donde estaba López. Ahí le van a mostrar la primera cartulina amarilla. En este caso es para Alidou Seydou, el número 26 de la selección ganesa. Me gustaría ver en el segundo que juega tiempo, en el Clermont-Foot de la primera división de Francia. Me gustaría ver en la segunda parte, además de Niño, también a ¿quién? A Bonilla. Podría ser a estos morenos por lo fuerte, aunque son rápidos. Jugar con la pelota así rasante, conducirla, llevarla. Y es fuerte el golpe que se llevó Smith. Está siendo atendido por Cupertino. En este caso, el otro fisioterapeuta también que anda con la delegación nicaragüense. 44 minutos, ya estamos en la recta final del primer tiempo. Marco Antonio dando instrucciones seguramente para que aligeren el calentamiento. No he visto si se levantó el banquillo de Nicaragua. Sí vi a los ganeses, pero a los nicas no he visto si ya se levantaron también a realizar un poco ahí de calentamiento para ver si pueden ingresar de cambio algunos jugadores. Pero en el primer partido, ya en la recta final del primer tiempo, empezaron a ejercitarse. Ha sido una costumbre. Fletes, Marvin la comprometió, la terminó regalando. A intentar recuperarla Matías Belidor, la ganaba Osman Bukhari, después tocaba Mensah. Desde atrás primero Quijano, bien con la finta y deja salir la pelota ante la presión de Osman Bukhari. Brian López, sigue Brian, dejó cortito para Coronel, para el capitán Barrera. Juan buscó a Ariagner, Alidou Seydou intentó cabezar, rebote en Ariagner, llega para complementar a Acevedo, dásela Acevedo, Ariagner que se entra, Idrissou Baba que rechaza,
Va a llegar ahora Flete para Coronel, que devuelve de primera para Marvin. Flete buscó a Acevedo y ahora Jason Coronel, que por poco la pierde. Acevedo ahí en la ayuda defensiva y entregándola ahora para Cristian Gutiérrez. Solo agregó uno el árbitro, ya cumplimos 45. Y aquí está jugándola Juan Ramón. Barrera Pérez para Cristian Gutiérrez. La pide Marvin Flete. Gutiérrez atrás con el guardameta Forbis. Se va a terminar el primer tiempo. Está perdiendo Nicaragua. No la dividas en este cierre de partido. Y dividirla en el borde del área. Ariadner, Smith, busca Matías, corre Belli, no llega primero, fortísimo. Y Trisubaba. Ay. Se resiente por ahí Matías Belli en la parte posterior del muslo derecho y por eso corre la atención médica. Estas son malas noticias. Y aquí viene por izquierda Mensah, Gideón, centro desde atrás, el zurdazo de Abdul Fatawu. Y se va desviado. Le pegó de primera intención sin controlarse, tuvo confianza. Para bien de Nicaragua, el disparo se fue desviado y por ahí Matías pide vendaje. Ya va a terminar, sí, la primera parte, así que tranquilo que lo van a poder atender en el entretiempo. Cuando vemos la reiteración, ahí sintió el pinchazo, dejó de correr. Y mejor se salió del terreno de juego para la atención médica cuando finalizó la primera parte, Octavio. Terminan los primeros 45 minutos. Nicaragua. A partir del minuto 35, Abdul Fatawu Isaku, el jugador del Sporting de Lisboa de Portugal, marcó el 1-0 a favor de Ghana luego de un primer tiempo donde aguantó 35 minutos el combinado nacional y después del 1-0 trató de adelantarse un poco. Cuando vamos a ver las mejores jugadas que dejó este primer tiempo. ¿Te gusta lo que has visto de Nicaragua? ¿Cómo se ha mostrado? ¿Cómo se han visto? Bueno, en medio de las adversidades, Nicaragua está jugando contra un rival superior, eso es claro. Y en medio de todo, ha plantado cara. Sí me gustaría ver quizás un poco más del medio campo del equipo nicaragüense por ahí. Decía, y creo que podrían aparecer Henry Niño, Jonathan me parece que también podría ser una opción. Veremos qué decide el técnico Marco Antonio Figueroa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Usted no pierda la sintonía en nuestro canal de YouTube. Ya regresamos.
Hola, buenas tardes, soy Diego Jiménez, preparador físico de la selección nicaragüense de fútbol, y hoy día vamos a explicar la evaluación que hicimos con los jugadores. Desarrollamos un perfil de fuerza-velocidad. ¿Qué significa eso? Mediante un test de cargas progresivas, a través de un encoder lineal, un dispositivo tecnológico para el rendimiento del fútbol, vamos a medir algunos valores importantes que necesitamos conocer con exactitud de los jugadores. Principalmente a través del ejercicio madre que vamos a trabajar, que es la sentadilla, back squat, vamos a obtener algunos valores importantes, un perfil de cada jugador, la velocidad en que ejecutan y la carga exacta que van a tener para mejorar su rendimiento. El objetivo principal de este test, primero es conocer los datos reales y a través de eso prescribir cargas exactas para cada jugador en posiciones específicas en el campo de juego. A medida que ocurre el tiempo, realizamos varias evaluaciones conforme al tiempo que tenemos, ojalá cada 4 semanas, para poder monitorear y testear la mejora de los jugadores. Y en la transferencia de estas mediciones, lo que necesitamos es que el jugador mejore las acciones específicas del fútbol, en este caso la fuerza de lucha, el salto, los desplazamientos en distintas intensidades, los sprints, los cambios de dirección, todas acciones que comprometen al jugador para que mejore dentro del campo. Y en modo de síntesis o de resumen en este caso, a través de esta medición y la prescripción adecuada de la carga de entrenamiento de fuerza de los jugadores, conforme el paso del tiempo, vamos a obtener mejoras exponenciales en el tiempo en las acciones específicas en el fútbol, en la velocidad, en resistencia, en salto, en tiro al arco, en cambio de dirección y en distintas manifestaciones de desplazamiento. Es el único objetivo, que el jugador a través de esta evaluación y la prescripción de entrenamiento logre mejorar las acciones específicas dentro del campo de juego.
bueno, que más que todo gracias por el apoyo y que vamos por buen camino, la verdad, porque estamos trabajando bien y recordemos que esto tiene meses apenas y se mira un cambio. Se mira un cambio de actitud, se mira un cambio de físico, se mira un cambio de trabajo, de tocar el balón porque se está tocando más. Y solo son detalles, como te digo, pero le pido a la gente que crea bastante y que estamos para grandes cosas, Dios primero. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso con imágenes en directo desde el Estadio Francisco Artés Carrasco en Lorca, España. Ya de noche en España, 1 de la tarde en Nicaragua, serán las 9 de la noche allá en España. Vemos ya parte del calentamiento del equipo africano. Y a continuación presentamos las estadísticas de esta primera parte. No tuvimos tiro a marco, ningún disparo a portería. 4 realizó la selección de Ghana, 2 de ellos directo a gol. 9 faltas cometen los africanos, 5 la selección de Nicaragua. Hubo 5 tiros de esquina para los africanos, ninguno para Nicaragua. Fuera de juego, 1 que le marcaron a Jaime Moreno, una tarjeta amarilla. Y no hubo tarjeta rojas, ni por doble amarilla y tampoco roja directa, solo una tarjeta amarilla que terminó siendo para Alidou Seydou, el número 26 de la selección de las Estrellas Negras de Ghana. También están calentando, aunque no logra apreciarse en esta toma, los suplentes de la selección de Nicaragua. Estas son imágenes de lo que ocurre en estos momentos. Bueno, ¿con quiénes cuentan los equipos? Ahí está Jonathan Moncada, Byron Bonilla, César Salandia, que es el guardameta, Henry García, Abner Acuña, Harold Medina, Junior Arteaga, Mario Dávila, Melvin Hernández y Jeffrey Chávez. Además de Alger López, Henry Niño, los suplentes con los cuales cuenta la selección de Nicaragua. Tenés que pensar, si vas a realizar cambio, Octavio, tenés que pensar en la fortaleza, en la velocidad, sobre todo en la concentración también que pueden mostrar los jugadores. La selección de André Ayewu, Osman Bukari está jugando el 11, Félix Afana Diam, Joe Wollacott, que es Dennis Odoy, defensor. Wollacott es el otro guardameta. Jordan Ayewu, André Ayewu, los hermanos Ayewu. Osman Bukari está jugando. Félix Afena Guiam, entre los que están como suplentes de la selección de Ghana para este partido. También entre los suplentes teníamos a Walcott, que es el guardameta suplente. Sí, Joe Wollacott, del Bristol City de la segunda división de Inglaterra. Ahí miramos el banquillo de Nicaragua, que está tratando de controlar un poco la pelota. Bonilla, buscan las cámaras, saben de que es uno de los jugadores más habilidosos que puede tener nuestra azul y blanco. Mientras que por ahí vemos a Radford Conning, número 24 de la selección ganés. Por ahí veo a Martín Sosa, exjugador del Walter Ferretti del Managua, con su esposa Mercedes Quijano, que es hermana de Josué Quijano. Y desde luego la familia futbolera siempre respaldándose. Y los africanos gozando de esta ventaja de 1-0 en el marcador. En un partido donde tuvo muy pocas oportunidades la selección de Nicaragua. ¿En qué hemos mejorado? Sí, en mucho. Vemos una mejor condición física, una mejor preparación física para soportar el ritmo y la intensidad de juego que te proponen los africanos. Hay más control de la pelota. Sí, hay una serie de situaciones
en las que ha ido progresando y mejorando la selección de Nicaragua. Hoy en día no es solo irse a defender. Aquí están los jugadores: Iñaki Williams, Mohamed Salisu, y el 11 prácticamente entrando el ahí mismo. un poco, activándose para este segundo tiempo ambas selecciones. Guardametas muy bien, hasta el momento muy bien. Douglas Forbis, guardameta de nuestra selección nacional. Seguimos viendo ahí aficionados, tanto nicaragüenses como ganeses, que están en las graderías. Ahí está Gideon Mensah, también Mohamed Kudus, que es Alidu Seydou, el número 26 de la selección de Ghana, que van a regresar a la cancha. Va a ingresar con el número 15 Abner Acuña, era uno de los que estaba viendo calentar de manera apresurada con el resto del grupo. Ingresa con el 15 Abner Acuña y con el 16 Harold Medina. Son los cambios. Uno por Medina, en este caso por Belli, mientras que se retira. Yo te lo decía, lo de Belli, ¿verdad? El malestar, cómo finalizó la primera parte, y después se va, en este caso, Byron López para darle ingreso al jugador Brian López para darle ingreso a Abner Acuña. Sigue en la banca Byron Bonilla. Llama la atención, ¿no? Sí, llama un poco la atención porque es de los más habilidosos que tenemos, de los jugadores que han destacado vistiendo la camiseta azul y blanco. Esperemos cómo se desempeña en estos dos cambios que acaba de realizar Marco Antonio Figueroa. En el equipo africano no hay modificaciones, no se reportó hacia el centro de la cancha ninguna modificación. Está en juego la pelota de nuevo. Idrissou Baba, dejándola atrás para que la controle Daniel Amartey. Daniel Kofi tocaba de nuevo con Idrissou Baba. Aquí se adelanta Mohamed Abdul Salisu. Mohamed Abdul la pide Mensah, presiona Abner Acuña. La ganó Daniel, la terminaba perdiendo, la recuperó Daniel, parecía mano de Daniel Kofi. Hay falta de Abner Acuña, el recién ingresado a la cancha con el número 15 de la selección de Nicaragua, Abner Jonathan Acuña Álvarez, jugador del Diriangén, 25 años, 1,71 m de estatura. Amartey, Daniel entregándola para Idrissou Baba. Será aquí que bien que la hace Mohamed Kudus. Kudus está dando en estado de gracia el día de hoy. Llegó muy inspirado. Le dijeron que era amistoso, se está empleando a fondo. Bueno, en realidad sí, si sos profesional, todos los partidos los tenés que jugar de la misma manera. Idrissou Baba, se mostraba Osman Bukhari. Baba, que la mete dentro del área, la persigue Abner Acuña. Y la pelota termina escapando por la última línea, la dejó salir Abner. Será tiro de esquina, tiro de esquina para la selección de Ghana. Y esta Ghana que estamos viendo el día de hoy ante Nicaragua, completamente distinta a la que vimos ante Brasil. No anda buscando quién pague, quién se la hizo, sino con quién cobrárselas. Daniel Kofi para ejecutar un tiro libre en un tiro de esquina. En este caso, la buena estatura que tiene Forby es un punto a nuestro favor en estos tiros de esquina. Kofi pelota dentro del área, el cabezazo que termina siendo de Mohamed Abdul Salisu, el número 4, el jugador del Southampton. En la Liga Premier de Inglaterra cabeceaba, pero por encima de la cabaña de Douglas Forbis. Le ganaron a Forbis. Me parece que había ahí un pequeño contacto en la cabeza también de Fletes. Forbis. El árbitro sí no lo vio. Por eso termina otorgando el saque de puerta a favor de nuestra selección. La recuperó Idrissou Baba. La tocaba en corto Kofi. Aquí está Daniel. Sigue Kofi. La barrida oportuna Marvin. Providencial Marvin Fletes, ganaba Amartey. Daniel, cortito para Idrissou Baba. Va a jugar por izquierda donde sale Mohamed Abdul Salisu. La pide Amartey. Daniel
Y los dos andan la mano vendada. Curioso, los dos centrales, la mano derecha vendada. Kofi Quiero ver cómo se posiciona Medina en este segundo tiempo, Octavio. Recordad de que el círculo central ahí está en el centro, una línea de 3. Aparentemente aquí ganaba Mohamed Kudus. Belly iba un poco más al ataque que en el primer tiempo, prácticamente dejando solo como recuperador a Jason. Idrisu Baba, Daniel Amartey, abierto por derecha estaba Alidou Seydou, prefirió jugarla para Mohamed Abdul Salitsu, la pone dentro del área, la corría Iñaki Williams, le quedó al guardameta Forbis, la regalaba Barrera, Harold Medina que no pudo, Amartey que por poco la pierde. Imprecisa nuestra selección para este segundo tiempo. Barrera regalando una pelota inocente. Medina no puede controlar. Creo que hay que controlar un poco los nervios de los muchachos. Más que nervio, ansiedad. Creo ya pasaron 45 minutos. Si me decís que llegas al 48 con nervios, por favor. Lo de Medina, por sí favor. Ah. Aquí bajaron a meter la pierna fuertísimo sobre Daniel Kofi Quiere, el jugador del Friburgo. En la Bundesliga de Alemania será saque desde el costado para la selección de Ghana. Figueroa apostando más por el toque de pelota que por el músculo defensivo. Ya que no se quiere echar atrás, sí. no quiere renunciar al ataque, en este caso Marco Antonio Figueroa. Falta que comete Jason. Metía fuerte un golpe ahí en el costado a Daniel Kofi Quiere, que se incorpora el número 8. Ghana tiene incluso algunos jugadores nacidos, criados y formados y de nacionalidad francesa. Creo que uno de estos es Daniel Kofi Quiere. El otro es el defensor lateral que hoy no está, Denis Odoy. Son franceses. Odoy juega para el club Bruna. En este caso, Williams, si no estoy mal, es nacido en España. Iñaki. Su hermano juega para La Roja. Aquí está Kofi. Daniel Kofi Quiere dejando la pelota atrás para Mohamed Abdul Salitsu. Ahora Daniel Amartey. Lo persigue Jaime Moreno. Amartey que toca corto. Se adelanta bien Salitsu. Y la falta que termina siendo de Ariadner Smith sobre Alidou Seydou. Amartey. Atrás con Mohamed Abdul Salitsu. Kofi Quiere, Daniel Kofi Quiere para Mensah. Atrás van a ir en zona, presionando más Nicaragua, presionando más al que tiene la pelota en la selección de Ghana. Abdul Isaku que dejaba en corto. La juega bien y la gana Mohamed Kudus. A Kudus no lo para nadie hoy. Aquí está Kofi Quiere, Daniel, aunque me gustaría verlo contra Henry Niño. Por derecha, la llegada por ese costado, puede ser para el perfil, el zurdazo y el guardameta Furbis. Mandando la pelota a tiro de esquina de manera magistral, lo exigió Alidou Seydou con el zurdazo que desvía bien el guardameta nicaragüense. Nuevamente responde muy bien Forbis cuando se le ha exigido. Y Acevedo, atacaron de nuevo por el costado donde Acevedo ha estado más calmo el costado izquierdo, el ataque por el costado izquierdo de Ghana, lo hacen más por la derecha. Abdul Fatawu dentro del área, el cabezazo de Amartey, la chilena de Mohamed Abdul Salitsu nuevamente, la gana todas por arriba, pero había previamente una falta. Sí, y también hay un encontronazo entre jugadores de la selección nicaragüense. Ahí termina chocando Medina con fletes. Se lleva la peor parte el defensor. Ya se puso en pie. 53 minutos ya, segundo tiempo.
Y saliendo con la pelota controlada, Flete. Marvin apresurado. La termina regalando y dividiendo. La recupera Harold Medina para Abner. Acuña, se combinan los recién ingresados. Abner que se manda al frente. Sigue Acuña. Abner ya le cayeron 3. Qué rápido lo rodeaban. Barrera para izquierda para Ariabner. Smith contra Alidou Seydou. La ganó Ariabner. Pelota dentro del área. El cabezazo y el primer tiro de esquina para Nicaragua. Ali, el cabezazo defensivo de Daniel Kofi Quiere para darle a Nicaragua el primer tiro de esquina del partido. Pero me gustó la manera en cómo recepcionó la pelota Ariadne y ahí nomás buscó su perfil para sacar un centro. El centro y controla el arquero Richard Ofori. El jugador del Orlando Pirates, los Piratas FC de Orlando, de Sudáfrica, equipo en el que milita Richard Ofori Antagui, que es hoy el guardameta titular de la selección de Ghana para este amistoso contra Nicaragua. Gideon Mensah, dejándola para Daniel Amartey. Nadie lo presiona, el central y capitán de la selección de Ghana, Amartey. Sigue Daniel Amartey, lo dejan recorrer la cancha para Daniel Kofi Quiere que va a buscar en el borde del área, está solo, el remate, había fuera de juego de Osman Bukari, el árbitro sancionó, la definió elegantemente, con calidad, con clase, Osman Bukari, pero estaba en fuera de juego a criterio del asistente. Será tiro libre indirecto para la selección de Nicaragua. Sí, estaba en posición prohibida, pero muy poco lo que se ha mostrado el día de hoy Bukari en este compromiso. Todo el peso ofensivo ha recaído en Kudus, en el mismo Iñaki Williams, que llega a presionar. Por ahí ha aparecido Seydou, que se suma al ataque por los costados, el defensor con muy buena proyección, pero lo de Bukari muy poco, para suerte también de nuestra selección, ¿verdad? De que no vino el día de hoy muy enchufado el atacante de Ghana. Barrera se perfiló, intentó rematar y le terminaron cometiendo falta Juan Barrera Pérez. Y estoy de acuerdo con el señalamiento que hacía Barrera, le pedía la cartulina, en este caso al árbitro central, y el primer amonestado es... Segundo amonestado. Sí, segundo es Idrissou Baba, el número 21, jugador que milita en el Mallorca de la primera división española. Pero ahí amaga, ahí tenía que haber sacado el disparo. No, le tocó un poquito más, un pasecito más y ya estaba encima de él y le cometía falta Idrissou Baba. Es que no podés, Octavio, tenés que, si te dan la chance, saqué el disparo. No te van a dejar que controles, que te acomodes, que te tomes un café. Es un fútbol muy rápido en el que juegan la mayoría de los seleccionados ganeses. Y está Harold, está Medina. A mí me gustaría más para el perfil de un derecho. Sin embargo, va a ser un zurdo el que le pegue al tiro libre, a menos de que tengan una jugada preparada. Por la ubicación me parece que van directo al arco. Y va Medina, va Harold, vamos Harold, vamos Nicaragua, vamos Medina. Sí. 1-0 gana la selección africana. El zurdazo. Rozó en el defensor, rozó en la barrera. Será tiro de esquina, será tiro de esquina para Nicaragua. Hay un desvío ahí en la barrera que se abre un poco. La pelota así no pasa. Se desvía y termina siendo tiro de esquina. A ver, le señalan Acuña algo. Se va a tener que repetir el tiro de esquina. No sé, la desesperación. ¿Tenía todavía la mano sobre el balón o el balón estaba en movimiento? Una de esas dos situaciones. Ahí el balón tiene que estar totalmente estacionado. Tiro de esquina, Abner Jonathan Acuña.
de pierna derecha, el cabezazo de Jaime Moreno y la pelota se va a perder por la última línea, no lo cabeció, sí se conocen muy bien, Acuña se entraba, buscaba cabecear Jaime Moreno, lo hizo, pero su remate se fue desviado, pero mucho mejor estos 12 minutos de Nicaragua del segundo tiempo, ha salido con más determinación y está llegando, está tocando a puerta. El cabezazo ahí de Moreno que quiere cambiarle la trayectoria, sin embargo la conexión no es la más contundente. Sí logra realizar, ¿verdad?, la conexión aérea, pero a la hora de realizar el cabezazo no llevaba mucha contundencia, se va desviado. La va a tratar de recuperar, pero no puede. Sí, la recupera, pero con falta Abner Acuña. Falta sobre Mensah, sobre Gideon Mensah. La falta termina siendo del 15, Abner Acuña. Pero se le ha visto más. Se le mira mejor la cara a Nicaragua en esta segunda parte. El ingreso de Acuña y Harold le han dado aire fresco. Movilidad. Mostrando una pequeña mejoría en nuestra selección, una mejor versión. Movilidad, más pressing en la mitad de campo, más recuperación de pelota, que gana bien Quijano, la hizo como en sus grandes tiempos, como en sus tiempones. Ahí va a recuperar Coronel, Jason con Harold, Medina, no puede Harold, Jason. va largo por izquierda, a buscar a Ariamner, va a llegar Smith, no la alcanzó a controlar, se le terminó escapando por la línea lateral. Octavio, ahí no puede controlar mucha pelota Jason, no puede abusar de la conducción en esa parte del terreno de juego, rápido iban tres sobre la marca. Si nadie se muestra, si nadie complementa, si nadie acompaña la jugada. Toca la segura, entonces retrocedió un poco, tocarlo a la segura. Y después lo de Smith, el control, creo que se equivoca a la hora de querer realizar el control porque quiere tirar la pelota sobre la banda y se le termina escapando cuando vos tenías que buscar cómo ir hacia adentro. Sale Acevedo, Oscar la regala, la recuperaba Idris Ubaba, sigue Acevedo que recupera, Ariander que adelanta y ya está encima, adelanta la pelota Daniel Kofi quiere, falta de Coronel, dejó la pierna muy arriba, falta de Jason Coronel sobre Daniel Kofi quiere, será tiro libre para la selección de Ghana en 15 minutos del segundo tiempo, 60 de tiempo corrido, Ghana 1, Nicaragua 0. Desde el minuto 35 la anotación por parte de la selección de Ghana y seguimos en todas nuestras plataformas, aparecemos como La Azul y Blanco, aparecemos en Facebook, en Twitter como La Azul y Blanco Nick y en Instagram La Azul y Blanco, simplemente hay que seguirnos en todas nuestras plataformas para que se mantengan informados de todo el acontecer de nuestra selección nacional de fútbol mayor masculino. Es tiro libre, se perfila de pierna derecha, Daniel Kofi quiere. No creo que vaya Marco, Octavio, tenés que tener un buen cañón y colocación, por eso jugaron en corto. Kudus, Mohamed hacia la izquierda con Mensah, Gideon Mensah y ahora Bukari Osman. Bien, metió la pierna Quijano. Este es para con Barrera que no pudo, la perdió Barrera. Kofi quiere y después Idris Ubaba que la pierde, la gana Harold. ¡Dala Medina! Ahí sí, dala a la izquierda, por favor. Acevedo, dala, devuélvala entonces. Va a cambiar hacia el otro extremo, la pelota la manda. Y ahora se la estampe. Y esto ha ocurrido ya en varias ocasiones. La falta de comunicación, que un jugador le termina estorbando o incomodando al otro. Te lo digo, hay que tocar la pelota más rápido. Hay que jugar a otro ritmo. De Medina de pronto quiere hacer una de más, quiere adornarla, quiere pensar, conduce. Acevedo, Oscar para Medina. Aquí está Harold. Lo llegaba a presionar Idris Ubaba. La tiene Jason Coronel. No encuentra. Y tiene que dejar la pelota hacia atrás, donde está Cristian Gutiérrez, que va con el guardameta Douglas Forbis. A presionar llega Mohamed Kudus. La pelota alcanza a cabecearla Gideon Mensah y después Daniel Kofi quiere en cortito para Idris Ubaba. Y ahora Mensah de nuevo. Gideon para Mohamed Abdul Salitsu y ahora Daniel Amartey de nuevo Salitsu, Mohamed Abdul, cortita para que la tenga Daniel, Kofi quiere de nuevo con Mohamed Abdul, está boleándose la pelota nada más la selección de Ghana, está al frente en el marcador 1-0 y adelanta Daniel Amartey que buscó y ganó aquí Bukari, entrega el borde del área para Iñaki Williams que centra, será tiro de esquina, ¿no? Es saque desde el arco. Octavio, tenemos que jugar a otro ritmo, tenemos que
controlar y tocar, moverte. Nuestra selección está más acostumbrada, un poco más pasivo, a controlar, levantar la cabeza. Mirar, aquí no, aquí jugar contra una selección como Ghana, cuando vos recibís el balón ya tenés que saber dónde está tu compañero para solo recepcionarla y entregarla. No podés, si vos te pones a pensar hasta que ya tenés la pelota en los pies, te llegan 2, 3 marcas y te la terminan quitando. Forbis, cabecea Ariadner, Smith buscó a Jaime Moreno, el que cabeceó primero fue Idrisu Baba, ahí la tiene de nuevo el 21, Baba, Idrisu, cortito con Osman Bukhari, y este que descarga bien con Daniel, Kofi quiere, adelanta la pelota, se da la vuelta, gana, y la va a tener Mohamed en cortito, la tiene Iñaki, solo remate al arco. Gigantesco, enorme, sí, enorme, sí, con la grandeza de su tonelaje, del tonelaje así de inmenso, lució Forbi atajando el remate de Iñaki Williams. Muy buena la tapada por parte de Forbis, que nuevamente aparece cuando se le exige. No me gusta que seas tan mezquino. Qué bárbaro. El remate, el zurdazo. Forbis de nuevo. No, esto no es de muy bueno. Mira, en la escuela había regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces la actuación. Y es que esto sobrepasa lo excelente, es espectacular. Al del Athletic Club de Bilbao le ha arrebatado el que debió ser el 2-0. Ya tiene para contar a las próximas generaciones. Forbis, sí, yo, sí, a quemarropa ahí, frente a frente, sí, dentro del área. No en los 9, no en los 11, en los 16:50, en los 5:50, sí, ahí le tapé a Iñaki Williams. A quemarropa, entonces le terminé tapando el disparo al atacante del Atlético de Bilbao, y después estaba en posición adelantada el otro jugador ganés que llegaba a buscar el remate. Hay que decirlo, Nicaragua está perdiendo 0-1 contra Ghana porque Douglas Forbis así lo quiere, ya con 4 intervenciones clarísimas de posición prohibida venía Jaime Moreno. 1-0, continúa el partido, 20 minutos del segundo tiempo. Saludos para Pedro Aburto, nuestro buen amigo que nos envía una captura de pantalla donde está viendo el partido. Pedro, saludos, Pedro Aburto. Álvaro Cortés, saluda a Osman, a Roger Estrada, a Esdra. Aquí está, dentro del área, Bukhari se acomodó demasiado. Desde el otro costado, Seydou le puede pegar de zurda, amaga, intenta buscar a Kudus, mete la pierna, Coronel, desvió Mohamed Kudus, rebotó en Kudus y será saque desde el arco para la selección de Nicaragua. En 20 minutos del segundo tiempo seguimos 1-0, pero esta Nicaragua luce incluso mejor que la del primer tiempo. Sergio Celedón. Sí, claro que sí. Cuando han tenido la pelota, la idea es más clara, tocarla, tratar de ir al ataque, buscar los espacios. No lo hicimos en la primera parte. En este segundo tiempo, los 2 cambios que realizó Figueroa sí le han cambiado un poco la cara a la selección nacional. Y eso que todavía nosotros estamos esperando a ver si le dan minutos, en este caso a Bonilla. Y Smith, completamente distinto a la presentación que realizó contra Surinam. En Surinam pasó desapercibido. El día de hoy ha estado incurriendo, ha estado incidiendo en el ataque nicaragüense. Y no le gusta a Moreno el señalamiento que le acaban de hacer. Falta sobre el lateral derecho, Alidou Seydou. Con gol al minuto 35 de Abdul Fatawu Isaku. Está ganando la selección africana. Pelota dentro del área, peligroso. Iñaki, llegó Williams, se la dejaban a Williams y la sacó Fletes, la mandó a tiro de esquina, evitó complicaciones Marvin Fletes. Es tiro de esquina para la selección de Ghana. Segundo partido de Williams vistiendo la camiseta de las Estrellas Negras. Por ahí miro, a ver,
Miro a Hernández, uno de los jugadores de Nicaragua se estaba quitando el chaleco. Jonathan. En este caso es El 8, Jonathan Enrique, que ya está sin chaleco. Pelota dentro del área. El cabezazo que termina siendo de Quijano. La buscaba, pero no podía. Harold Medina la recuperó la selección africana. La tocó a Lidou Seydou para que la tenga Mensah. Aquí está Gideon Mensah, cortito, y aquí está Mohamed Kudus. No, ha hecho de todo el cabezazo de Mohamed Abdul Salitsu, el defensor que se había quedado en ataque y que cabeció a un lado de la cabaña que defiende Forby. Ha hecho de todo este Mohamed. Tremendo jugador del Ajax. por ahí. Mohamed Kudus. Por ahí me hacen llegar fotos de nicaragüenses que están en el estadio. En este caso, una barra que anda exclusivamente de la familia de Josué Quijano, que están allá en España. También me hacen llegar una foto de Milton Pérez, hermano de Héctor Pérez, que está viendo el partido. Precisamente, o sea, lo está viendo allá, está presente en el estadio. Muchos aficionados nicaragüenses. Aquí está Mohamed adelantando la pelota a la selección de Ghana. Recupera en el Idrisu Baba en el círculo central y ahora está Daniel Kofi-Quiere mandando la pelota por izquierda para Gideon Mensah. Mensah que puede centrar, amaga nada más, lo persigue Quijano, lo llega a presionar también Ali Abner Smith. Va con Daniel Kofi-Quiere, por el centro con Mohamed Kudus. Kudus de nuevo para Daniel Kofi-Quiere. En zona defensiva, Mohamed Abdul Salitsu para Daniel Amartey. Amartey que no encuentra el espacio, ahora sí va con la pelota larga buscando a Osman Bukari, le gana Bukari a Quijano, sigue Osman Bukari, se mete al área, sigue Osman Bukari, demasiado lejos, era el intento de Osman Bukari. Bukari sí que salió a jugar en este segundo tiempo, ya lo ha intentado en 2 ocasiones, se va desviado, sí, este disparo. Y por ahí miro a Moncada que está recibiendo indicaciones por parte del asistente técnico, preparándose el Chelongo, el jugador del Walter Ferretti, para ingresar al terreno de juego. Entonces tendría que ser uno del medio campo, tendría que ser o Barrera o Coronel. Coronel es el jugador que se dedica más a la recuperación, el que queda más centralizado a la hora de que Nicaragua tiene la pelota. Tanto Medina como Barrera pueden ir más al ataque. Coronel se queda más estacionado. Cuando mirábamos las redes sociales de nuestra selección nacional, se equivocó la selección de Nicaragua. Y se la regalaban a Kudus. Mohamed la recuperó la selección africana. Y tocaba atrás Abdul Fatawu Isaku. Ahora Mohamed Abdul Salitsu con toque vertical para Daniel. Y con Mensah que mete centro, desvía Quijano. Mensah que recentra, pelota en el área. Aquí está Osman Bukari, amaga Bukari, desde atrás le puede pegar. Lo sujetaban ahí y la ganó Barrera. Juan Ramón Barrera para Abner. Acuña que la complica, se le escapaba la pelota, el árbitro deja seguir, van a buscar a Barrera. Intentaba llegar Moreno. El que ganó y controló fue Amartey. Y ahora Mohamed Abdul Salitsu. De nuevo para Daniel Amartey. Y Fatawu como que le ha bajado un poco las revoluciones, Octavio. Lo tienen más controlado. Tiempo, ya lo tienen. Han jugado más por acá también. Ese es el otro aspecto. Por izquierda, Daniel. Qué buena pelota para Mensah. Centro. Y el cierre de Iñaki Williams se ve interrumpido ahí por la defensa pinolera, por la defensa nicaragüense. Aquí está. Me quedan mis dudas. Para mí que era tiro de esquina. No hay nadie que la toque. Es mala definición por parte de Iñaki Williams. Vos te esperabas 0-1 hasta este minuto. Esperabas que Nicaragua se viera más abajo en el marcador. No. Yo te lo dije antes que comenzara. Es que yo no digo las cosas hasta que ya ocurrieron. Dije antes que comenzara. Si no es un empate, una derrota por la mínima, no será una 10 por el 11. amplia. Entonces se va a ir Barrera, va a ingresar Bonilla en la selección de Nicaragua. Se va a
a ir Barrera, va a ingresar Bonilla y por ahí se prepara también el Chelón Moncada. Te dije, hasta el momento Nicaragua puede optar al empate que yo dije que iba a ser con goles. Y el otro que va a retirarse del compromiso va a ser Ariadne Smith para darle chance a Moncada. Entonces Moncada a ocupar el medio campo, Barrera le deja el espacio y Bonilla va a tener que jugar ahora por el costado izquierdo a ver si puede desequilibrar, si ganamos por ahí una pelota y aprovechamos la velocidad que puede tener el oriundo de Granada. Con el 8 ingresó Jonathan Ezequiel Moncada, que me parece desde hace rato está pidiendo más minutos en esta selección. Aquí está Daniel, mandando la pelota al frente, el cabezazo oportuno de Quijano, ya tocó Moncada, Jonathan, Daniel. Kofi quiere, ahora aquí está controlando la pelota Mensah, Kofi quiere, se combina con Iñaki Williams, Kofi quiere que la pierde, la gana Moncada, pelea y mete con fuerza la pierna, Abdul Fatawu dentro del área, el rechazo sin quererlo casi de Coronel y después Medina que la manda a cualquier parte para que llegue Daniel Amartey, Idrissou va otra vez Amartey. Gana, presiona, gana, no nos deja salir, no nos deja controlar la pelota, nos asfixia. Sin embargo, parado bien tácticamente hasta el momento, la selección de Nicaragua ha evitado que le marquen más goles y por ahí los compañeros que están realizando todavía un poco de calentamiento, aplaudiendo ahí la labor defensiva, en este caso de Cristian Gutiérrez. Aquí está Kofi quiere, metía el cuerpo Coronel, intentó ganar pero no pudo Coronel. Yo habría mantenido en la cancha a Ariadner y retiro, me parece, a Moreno. A Moreno. Yo retiraba a Moreno y dejaba a Ariadner en cancha. Pero Ariadner se vio mejor en este partido por el costado y no jugando como centrodelantero. Y podés arrancar de izquierda, lo tirás por ahí, de pronto partiendo hacia el centro, pelota en el área, cabecea Moncada, buscaba Quijano, llega a Kofi quiere, Daniel, manda por derecha para Abdul Fatawu al área. Y el guardameta atento. Qué gran partido de Douglas Forbis. Qué gran partido enorme de Douglas Forbis. La actuación que ha realizado el guardameta de Real Estelí. Por él no estamos más abajo en el marcador. Vaya Medina, Harold en cortito. A retroceder la pelota y jugarla a Acevedo. Ahora Coronel, Jason con Moncada. Jonathan. Y adelantándose está Cristian Gutiérrez. Gutiérrez con el toque vertical. La pelea ahí y la terminaba perdiendo Byron Bonilla. Le quedaba. Lo intentaban derribar, pero es enorme. Solito para el remate de zurda. Mohamed Kudus. Y otra vez el guardameta Forbis que se golpea la rodilla. Se tiró de rodillas haciendo el Cristo Salvador. Y así luciste, Forbis. Cristo Salvador, del que debió ser el 2-0. ¿Cómo se origina la jugada por parte de Ghana? Le roban la pelota a Bonilla en el medio campo, toman mal parada defensivamente a nuestra selección, le filtran el balón, en este caso a Kudus, que lo ha intentado, que ha sido el mejor de Ghana en todo el partido. Sin embargo, el mejor de Nicaragua apareció para evitar nuevamente la caída de su marco. Tal vez la manera en cómo lo evita no fue la mejor, no fue la manera más técnica, pero termina cumpliendo con mandar la pelota al tiro de esquina. Tiene que ser atendido, se golpea la rodilla el guardameta nicaragüense y por eso la tensión, así que con calma y aprovechan los jugadores tanto para rehidratarse, tanto nicaragüenses como ganeses. Y recordad que con los Super Pack de Claro, todo incluido, tenés redes sociales ilimitadas, Spotify, YouTube, lo puedes adquirir en el punto de venta más cercano porque Claro tiene el mejor internet en toda Nicaragua y por supuesto Claro es patrocinador exclusivo de nuestra selección nacional. Regresa con alguna dificultad Forbis bajo los 3 palos. Hay tiro de esquina, lo cobra Kofi quiere Daniel para ejecutar el tiro de esquina de la selección africana. Kofi quiere a primer palo. Mensah, Gideon
es el que controla. De nuevo Daniel Kofi quiere. Adelanta la pelota. Bajaba con el pecho y la terminaba perdiendo Osman Bucari. Recuperó Harold Medina. Adelantó y la tiene ya Moncada. Cortito para Harold. Medina con Quijano. Quijano que va a buscar adelante a Moreno. Parecía mano. Idris Ubaba que la adelanta. Entrega por derecha para Abdul Fatawu. Desde atrás. Ganándola Daniela Martey. Aquí estaba controlándola ya la selección de Ghana con Idris Ubaba. Hay que decirlo, el buen estado de forma en el que anda Jason Coronel. Corrió todo el partido contra Surinam y en este partido contra Ghana no ha parado de correr, de marcar, de tratar de achicar espacio, que a veces se ve superado por la corpulencia de los ganeses o por la velocidad también. Mire que se levantó Alger López a calentar, ahí está, parece que está mostrando o sigue todavía con dolores, en este caso Forbis. Sí, hay que tenerlo listo por cualquier momento. Digamos, por si las moscas. Mensah para Daniel. Aquí está Kofi. En cortito, Mohamed Abdul. Salisu. Mohamed Abdul. Para Daniel Kofi quiere. En cortito, Osman Bucari. Y ahora Gideon Mensah atrás con Mohamed Abdul Salisu. Daniel Amartey. Daniel que se adelanta, cerca tiene a Idris Ubaba, prefiere adelantar la pelota, lo hizo demasiado largo, la recuperó y la ganó Mohamed Kudus, que nadie lo para. Mohamed por izquierda, Iñaki, Mohamed desde atrás, el rebote de Daniel Kofi quiere. Se jugó le pegó rasante, pero a un lado de la cabaña de Forbis. Pero cumplió en este caso Coronel con llegar a presionar, a evitar de que pateara con tranquilidad. La barrida obliga a que el atacante de Ghana saque un disparo y que se vaya desviado. No nos dejan salir, Octavio. La presión que ejerce Ghana sobre nuestro combinado es asfixiante y la jugada anterior se origina por un exceso de confianza de Gutiérrez, que quiere entregar la pelota por el centro. No lo haga hacia el centro, chiquito, por ahí. Si la perdemos nos pueden agarrar y nos clavan el segundo. Entreguémosla a la segura, no arriesguemos de más. Gutiérrez y ahora Medina, la terminaba perdiendo, intentó pero no pudo recuperar Quijano, parecía falta de Daniel. Pedían mano, y es mano efectivamente de Daniel Kofi quiere. Es tiro libre indirecto para Nicaragua, aquí puede ser a balón detenido. Y Odo no le gusta para nada este resultado al estratega ganés, que lo veo inquieto ahí en el banquillo, dando por ahí un par de orientaciones. Cristian Gutiérrez para ejecutar el tiro libre. Cambio la selección de Ghana. Aparentemente no. Gutiérrez que buscaba a Moreno. El cabezazo termina siendo defensivo. Idris Ubaba que no puede. Ganaba y adelantaba la pelota bien. Alidu Seydou. Seydou que manda al frente para que corra y gane Mohamed Kudus. Aquí está Mohamed, se mueve Iñaki, ya lo buscaron a Williams, aquí está Iñaki, sigue Williams, lo obligan a retroceder, metía la pierna, desviaba Jonathan Moncada, rebotaba en Iñaki Williams, es por ello saque desde el costado para Nicaragua, la tiene Moncada, que la calienta demasiado, pero da bien la vuelta, sigue Moncada, cortito con Medina, Harold, eso es, hay que tocar de primera, Cristian Gutiérrez y ahora Quijano, estamos en la recta final del partido, Quijano que va a buscar a Jonathan Moncada de primera, buscó, intentó con Bonilla que la adelantó, pero se le terminó yendo la pelota muy larga, la tiene Mensah, que bien que da la vuelta, sigue Mensah. ¿Sabes quién se prepara? ¡Olé, Paquirri! ¿Sabe quién se prepara, Octavio, para ingresar? Cartulina amarilla para un jugador nicaragüense, nada más y nada menos. El más veterano de la selección de Ghana, el que ya fue referente y que ahora está quemando sus últimos cartuchos. Te lo digo. André Ayew. Sí. Exactamente, ahí va a ingresar el 10 entonces todavía. Y por ahí el respeto que le tienen en este caso al número 10, que se quitó la cinta de capitán Daniel Amartey y le dice, toma, esta la tenés que portar vos. Ya ingresó entonces el jugador número 10, André Ayew, que milita en la primera división de Qatar. Todavía le van a dar los últimos minutos. Se va a producir otro cambio también, en este caso 21 por 10. Y ya te digo quién es el otro que ingresa al terreno de juego.
Se fue el número 7, se fue el autor del gol, Abdul Fatawi Isawu, ingresó con el número 24, Ranford Koenig, que ingresó. Al final lo tenés. Hay 2 modificaciones en la selección de Ghana. Gutiérrez, Cristian al frente con Jonathan Moncada, que ya la perdió. En cortito, Iñaki Williams. Mohamed Kudus, que no pudo, ganó Harold Medina. Buena pelota, no, la terminó ganando. Intentó conectar con Bonilla, interceptó bien Mensah. Se apresuró en este caso Medina y se termina equivocando a la hora de tomar la decisión. Tenía que ser un pelotazo aéreo, no rasante. Así le facilitas las cosas a los defensores ganeses, que terminaron apoderándose. Y ahora Nicaragua se quiere soltar en estos últimos minutos, quiere ir hacia el frente. Cometió falta Moreno. Mucho mejor en la segunda parte del partido la selección nicaragüense. Daniel Kofi quiere, dejándola atrás para Daniel Amartey. Y ahora juega Mohamed Abdul Salitsu. Aquí está Mohamed Abdul, lo presiona Jaime Moreno. Buscó al recién ingresado André Ayew. Y después Daniel Kofi quiere a Amartey. De nuevo con André Ayew. Kofi quiere Daniel. Kofi en el borde del área. Ahí la vaca Osman Bukhari para Iñaki Williams. Centra, recentra, el remate, el arco. Fuera de juego de Mohamed Kudus. Mohamed Kudus estaba en posición fuera de juego. Hay un encontronazo entre defensor y guardameta. Kudus, que lo ha intentado. Todavía no, Octavio. Estamos a 6 minutos de que finalice este compromiso. Qué inteligente. En este caso, ¿cómo le bajan la pelota? Sí, claramente fuera de juego. Williams, pero desde ahí ya estaba en fuera, desde antes. Desde antes, cuando le bajan el balón, cuando le pivotean el balón para que Iñaki Williams controle y ya mete el pase, ya estaba en posición prohibida. Y después el encontronazo entre Acevedo y el guardameta Forbis. Soy más nica que el Pinol, me siento más nica que el Pinol. Y claro que voy con mi selección, claro que voy con la Azul y Blanco. Síguenos en Facebook, la Azul y Blanco Oficial, en Instagram, la o en Azul Twitter. Y Blanco Nick, en Twitter es la Azul y Blanco Nick, y en Instagram la Azul y Blanco. Pero por el fútbol que ha exhibido Mohamed Kudus, y siendo lo más justo posible, por el fútbol que ha exhibido Mohamed Kudus, si alguien en este partido merece un gol, es el 20 de la selección de Ghana. Sí, el jugador del Ajax. No, y no es que le vaya a los africanos. No es que quiera hacer mata-mama, porque después van a decir Octavio estaba a favor, estaba en contra en la Azul y Blanco. A ley y conciencia, como decimos en buen nicaragüense. Octavio, si alguien merece un gol en este partido es el 20, sí, de las estrellas negras, que seguramente va a brillar también en el Mundial, porque sí, tiene mucho fútbol. Mohamed Kudus. Se va a venir otro cambio por parte de la selección ganesa. En este caso se va a retirar el número 19, va a ingresar el 27. Antoine Seminyo. Y se retira Iñaki Williams. Se va entonces el jugador del Atlético de Bilbao. Se retira un atacante posición por posición, y también hay par de cambios en la selección de Nicaragua. Ingresó el número 20. En este caso ingresó Melvin Hernández, se retiró Gutiérrez. Este cambio se dio también ante cansadísimo Cristian. Sí, ante la selección de Surinam. Y el otro que se prepara para ingresar los últimos minutos es García. Y se va a retirar Moreno, que aplaude ahí al público presente en el estadio de Lorca. Vaya, Henry, que usted es la más grande demostración de que aunque sea pequeño, uno en grande sueña. Aquí está la pelota que la buscaba Moncada, salió bien el arquero Richard Ofori para quedarse con la pelota.
Ahora más adelantado Byron Bonilla presionando ahí la salida de Mohamed Abdul Salitsu, que deja para el guardameta Richard Ofori. Abriendo más y extendiendo más la pelota hacia la derecha donde está Daniel Amartey. Kudus, Mohamed Kudus, que va a ir por el otro costado. Ahí saliendo está Alidu Seidu. Tendremos declaraciones de los protagonistas después del partido. Escucharemos a nuestros orgullo de Nicaragua. Aquí está Jonathan Moncada, Harold Medina, se la robó Andrea Yehu, la buscaba Bucari. Ganó Marvin atrás, Fletes que toca para Medina, de primera con Acevedo. La Jonathan. Derecha de Acevedo no le sirve del todo, se termina equivocando y nos complica, Octavio. Kudus, le queda Bucari, Osman, ahora el recién ingresado Semenyo. Antoine Semenyo. No pudo perforar la cabaña de Douglas Forbis. Recordá que ya están a la venta los uniformes de nuestra selección nacional. Nos pueden encontrar ahí en la tienda de souvenir que hay en el Estadio Nacional Denis Martínez. Y nuevamente Forbis aparece para evitar la caída de su marco, aunque hay que decirlo, el disparo iba al muñeco, iba de frente donde estaba el guardameta, que después ahí se resiente un poco. ¿A quién, saca Forbis? ¿A quién te gustaría escuchar de nuestra selección nacional para la conferencia? Acevedo. Moncada la juega demasiado, le robaron la pelota y viene Bucari, gran recorte, remate al arco, tapó Marvin. No podés, Fletes, Octavio, no podés. Barría Marvin y mandaba a tiro de esquina, salvando. No podés perder una pelota en el medio campo, no podés abusar de la conducción en esa área. Te quedas pidiendo una falta, la cual el árbitro no te termina concediendo. Te toman mal parado, obligás a que los defensores vayan a la desesperación, ahí barriéndose para evitar un tiro. Kofi quiere en el área, Forbis que no puede y saca Acevedo, la busca Abner, Acuña que la pierde, ganó Alidu Seidu y bien metiendo la pierna después Harold Medina para sacar la pelota por un costado de la cancha. Estamos en los últimos segundos. Recuerde, tendremos conferencia de prensa al finalizar este compromiso. Tendremos reacciones, declaraciones de los seleccionados nicaragüenses. Alidu Seidu en el área, Andrea Yehu, el remate, Mohamed Kudus lo tuvo nuevamente pero no pudo el 20, se lamenta que no caiga, buscaba su gol y había un pequeño contacto por parte de Andrea Yehu. En el primer poste le caía la pelota, en este caso al 20, que es el que lo ha buscado y que ya decía Octavio que se lo merecía el gol. Sin embargo, su disparo se fue por un costado. ¿Cuántos minutos van a agregar para este segundo tiempo? Cuidado, así que Nicaragua se puede animar en ir al ataque. García que deja atrás para que la juegue. Y me gusta la indicación de Figueroa. Y ahora García que le dijo para allá, adelante, atacar. Medina, Harold. García que se apoya en Marvin Fletes, Ayewu que robaba, García que mete la pierna, André Ayewu, el veterano jugador de la selección nacional de Ghana. Se juegan 2 minutos de los agregados por el árbitro Alidu Seidu y el guardameta Richard Ofori. La pide Mohamed Abdul Salitsu. Presionaba Jonathan Moncada, Richard Ofori y ahora Daniel Amartey congelando el balón nada más ya la selección de Ghana esperando el silbatazo final. Buscaba Semenyo, alcanza a rechazarla Hernández, la recupera la selección africana, aquí puede ser en el borde del área, ahora sí Kudus.
Mohamed, que no pudo. Y esta podría ser la última ocasión que tenga Ghana en este compromiso. Ya llevamos 2 minutos. Por aquí puede finalizar el compromiso. Y todavía se van a realizar un par de cambios ya para... Estos cambios ya son todavía para finiquitar el tiempo, para decir hasta acá nomás. Se va a retirar entonces Kudus para recibir la ovación de los aficionados. Y también se va a retirar Bakari. Dos de los jugadores más habilidosos que dejan el terreno de juego. Ingresa Daniel Afriyie. Ya te digo quién es el otro que ingresa también. Ahí está la última. Estuvo Kudus. Que por supuesto lo vamos a ver en el próximo Mundial de Qatar 2022. Hernández. No alcanza Bonilla. Le quedó a Daniel Amartey. Rechaza Ofori. Richard. Acevedo que cabecea hacia abajo. Amartey que deja correr la pelota. Daniel. Llega a presionar Henry García. El Sil. No. Posición adelantada. Le están fuera de señalando juego al atacante nicaragüense. Ya jugó rápido, sí, la selección ganesa. Alidou Seydou. Atrás con Daniel Amartey. Ofori. Richard. Ofori. La robó Harold. Pegale Medina. Pegale. Uy, el bombazo. Pero ya tenía encima a Daniel. Para los que esperaban que nuestra selección se fuese goleada, Octavio, El silbatazo final, señoras y señores. Nicaragua ha dado un buen partido con gol de Abdul Fatawu Isaku, jugador del Sporting de Lisboa de Portugal. La selección de Ghana vence a Nicaragua 1-0. En este segundo partido amistoso de la selección pirolera en tierras europeas. Y por ahí mirábamos a Henry Niño que llega a saludar a sus compañeros y a la selección rival. No lo vimos en acción a Henry Niño. Y te lo decía, para los que esperaban goleada. No. Lamento decepcionarnos. 0-1 fue el resultado. Fatawu al minuto 35 anotó el único gol del compromiso. Gran actuación por parte de nuestra selección. Por ahí destacaron unos que otros. Por supuesto, el guardameta en esta ocasión, Forbis, que evitó en par de ocasiones. Odo, el estratega de la selección ganesa, por ahí lo mirábamos saludando. Otto Addo. Saludando al combinado nacional, que también saluda a los aficionados nicaragüenses que se hicieron presentes en el estadio. El reconocimiento para la buena cantidad de aficionados nicas que estaban ahí presentes. Saludan a los que están por el centro y también por el costado sur, el costado norte. Vamos a ir preparando. Recordemos de que vamos a tener una pequeña conferencia de prensa. Sí, habrá reacciones seguramente en una zona mixta que ha sido colocada en el estadio allá en la ciudad de Lorca, España, donde Nicaragua ha dado una buena exhibición, ha mostrado sin lugar a dudas un mejor orden táctico, sí, con mayor concentración. En este caso, el gol que le anotan a Nicaragua no es por falta de concentración, hay que decirle, una genialidad por parte del atacante Moreno, que llega a saludar a los aficionados. Bueno, Moreno le conoce mucho en España, residió, sí, jugó mucho tiempo allá en España. ¿Recordar? Y aquí lo vemos que hay muchos aficionados españoles, hay un buen grupo de aficionados españoles. Las características físicas así lo evidencian, que han saludado también ahí a Jaime Moreno. Una buena parte de estos jugadores estarán en el Mundial de Qatar. Por no decirlo la mayoría. Sí. Mientras vemos ahí al seleccionado de Ghana, que se va retirando ya a los vestidores. Y el equipo pinolero
Marvin Fletes, aprovechan algunos jugadores como Melvin Hernández y el más demandado es Iñaki Williams. Alguien le había pedido la camiseta, están buscando el intercambio de camiseta con Iñaki Williams. Este va el que se lleva los reflectores por los 2 partidos amistosos vistiendo la camiseta de la selección de Ghana, y ese diseño será el que muestren, será su segunda camiseta para el Mundial de Qatar 2022. El primero será color blanco, y por ahí Barrera tomándose la selfie con algunos aficionados. Vamos a esperar, se va Smith. A mí me ha gustado el ambiente que se ha visto acá en este estadio. Vamos a ver los números de este compromiso. Ya te los voy a dar a conocer. A ver, 2 disparos por parte de la selección nacional, 14 de Ghana, 0 disparos a gol, 7 de los africanos, 10 faltas cometieron los Nica, 12 los ganeses, 2 tiros de esquina para nuestra azul y blanco, 8 para las estrellas negras, 2 posiciones adelantadas cada uno, 1 cartulina amarilla para la azul y blanco y 2 para el equipo de Ghana. No hubo cartulina roja. Esos son los números oficiales de este compromiso. Recuerde que también estamos en las plataformas de redes sociales, en Facebook, La Azul y Blanco Oficial. Me dicen de que en Twitter, La Azul y Blanco Ni. Y en Instagram,